Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 18. Capítulo 18. Esto va a ser mucho más sangriento que lo que acaba de ocurrir, pensó Kazuo mientras el sudor se formaba en su frente. El enfrentamiento entre los dos grandes ejércitos shinobi era inminente. ¿Qué tan fuerte era Madara si se enfrentó a una fuerza 100 veces mayor que este tamaño mientras aún no estaba completamente revivido? Pensó Kazuo para sí mismo. ¡Bang! Clan las espadas, el fuego y los jutsus de iluminación chocaron entre sí y rápidamente se produjo un caos sin precedentes. Gritos de miedo y dolor resonaron rápidamente cuando los shinobis de ambos lados comenzaron a matarse entre sí. Kazuo se quedó quieto por un momento, observando atentamente la batalla. Ir directo a la batalla ahora mismo es peligroso. Incluso si mato a 1, 2 o 3 ocuparán su lugar, pensó Kazuo con la mano ligeramente temblorosa. En ese momento vio a un ninja de la nube dirigiéndose directamente hacia él, era un joven ninja muy parecido al propio Kazuo. ¿Por qué los niños siempre quieren morir en mis manos? Pensó Kazuo antes de que una gran sonrisa estallara en su rostro. ¿Quién era él para quejarse cuando un pequeño pez le entraba en la boca? El ninja de la nube rápidamente comenzó a hacer señales con las manos antes de que su pecho se expandiera y lanzara un rayo de su boca, su velocidad fue impresionante ya que se dirigió directamente a la ubicación de Kazuo. Solo para que pasara a través de él. ¿Un clon? Murmuró el ninja de la nube, mirando rápidamente a su alrededor, de izquierda a derecha, intentando localizar a su enemigo. En ese momento, sintió que algo le agarraba los pies antes de arrastrar la mitad de su cuerpo bajo tierra. Fue Kazuo quien desplegó un clon tan pronto como ocurrió el enfrentamiento y se dirigió bajo tierra. TCH soltando un sonido frustrado, el ninja de la nube intentó salir lo más rápido que pudo, sin embargo fue demasiado tarde. Kazuo no salió al suelo inmediatamente para acabar con el ninja, simplemente colocó una etiqueta de sellado en su espalda antes de alejarse de él instantáneamente. Esa parecía haber sido la elección correcta, ya que el joven ninja de la nube rápidamente desplegó electricidad a su alrededor, liberándose del jutsu de liberación de tierra. En ese momento, Kazuo regresó a la superficie. «Te mataré», dijo el shinobi de la nube, el odio parecía brotar de sus ojos mientras miraba a Kazuo. «Bien, tal vez la próxima vez», dijo Kazuo antes de formar el sello de rata. Los ojos del niño de la nube se abrieron de par en par cuando vio el sello manual y el miedo se apoderó de su mente. ¿Es broma, de verdad caíste en la trampa? Le preguntó Kazuo antes de reír a carcajadas. Las venas estallaron en la frente del ninja de la nube mientras le gritaba a Kazuo en voz alta antes de comenzar a correr hacia él. «Bastardo». Kazuo simplemente sonrió, todavía sosteniendo el sello de rata. En realidad no estaba mintiendo, Kai. ¡Boom! Con una fuerte explosión, el ninja de la nube explotó en sangre y materia orgánica que goteó por todo el suelo. Girando la cabeza, Kazuo inspeccionó el campo de batalla, sin embargo no tuvo que esperar mucho, de hecho fue casi instantáneo cuando otro ninja de la nube se acercó a él. Esta vez no se trataba de un niño, sino de un hombre grande, de piel morena, con una complexión muy musculosa y cabello castaño que hacía que su cabeza pareciera una piña. Los ojos de Kazuo se agudizaron de inmediato antes de hacer sellos manuales rápidamente. 4 clones ilusorios aparecen a su alrededor. «Eso no funcionará contra mí, chico, te haré pagar por lo que le hiciste a Ikari», dijo el hombre antes de desaparecer de la vista de Kazuo. Fue instantáneo, casi como si el hombre se hubiera teletransportado y en el siguiente instante Kazuo vio al hombre a solo unos centímetros de él. «Muere, escoria de Konoha», dijo el hombre antes de golpear a Kazuo en el estómago. Sin embargo, lo extraño para Kazuo fue que no salió despedido hacia atrás por el golpe. Pero rápidamente encontró la razón. Al mirar su abdomen, Kazuo vio lo que el hombre le había hecho. «Me atravesó el abdomen por completo con su puñetazo, ¿quién es este bastardo?», pensó Kazuo mientras miraba al hombre. El dolor que recorría la mente de Kazuo era extremo, era perturbador, sin embargo Kazuo no perdió la cabeza ni por una fracción de segundo mientras miraba al hombre que prácticamente lo había matado. Toda sangre brotó de la boca de Kazuo. «¿Cómo te llamas?» «Ochiote, un jonin de la orgullosa nube, recuerda bien mi nombre incluso en el infierno», dijo el hombre dándole a Kazuo una sonrisa sedienta de sangre. «¿Qué tal si me acompañas ahí?», dijo Kazuo lentamente, sintiendo claramente que la vida se le escapaba. En ese momento la mochila de Kazuo se iluminó y se escuchó un sonido chisporroteante.
Kai, dijo Kazuo con una sonrisa. Sin embargo, justo cuando las explosiones estaban a punto de estallar, vio al hombre desaparecer como antes y reaparecer a decenas de metros de distancia, con su rostro burlándose de Kazuo. Ah, joder asterisco boom. Con una gran explosión, el cuerpo de Kazuo se desintegró. Resoplido era una vez más de mañana, justo antes de que el sol saliera en el cielo. Kazuo estaba de regreso en el campamento. Ah, ese cabrón, Choriote. O Chiote. Como sea que se llame, ¿por qué un jefe de nivel final me persigue, maldita sea? Dijo Kazuo, con la frustración claramente reflejada en su voz. Tras respirar profundamente, Kazuo volvió a calmarse. No te emociones, simplemente mejora y sigue adelante, pensó Kazuo. Fue en ese momento mientras pensaba que escuchó un sonido parecido a una campana en su cabeza. Timbre. ¿Una notificación del sistema? Pensó Kazuo rápidamente mientras observaba la interfaz del sistema que había aparecido repentinamente frente a él. Se ha generado una misión. Misiones matar a Ochioke, Jonin de la nube oculta recompensa. 2 mejoras de estadísticas menores, un jutsu aleatorio de rango B. Al leer la nueva misión que le habían encomendado, Kazuo sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Maldito sistema, ¿no estás pidiendo demasiado, maldita sea? Pensó Kazuo, y sus emociones volvieron a despertarse justo después de calmarse. Aquí está el capítulo diario. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor. Actualmente, solo hay 7 capítulos avanzados, pero se lanzarán 3 más este fin de semana, así que son 10. Gracias por el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 9. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Deteniéndose por un momento para calmar sus emociones una vez más, Kazuo comenzó a pensar mientras miraba la nueva misión. No puedo hacerlo, pero quiero las recompensas. Aumentarían considerablemente mis posibilidades de superar un gran obstáculo en el futuro, considerando que cada jutsu obtenido por el sistema ya está dominado, y con las 2 pequeñas mejoras de estadísticas podría llevar mi chakra al nivel de Chunin, lo que aumentaría mi poder general enormemente, pensó Kazuo mientras analizaba rápidamente la situación en la que se encontraba. ¿Cómo se mata a alguien tan rápido? Pensó Kazuo antes de que sus ojos se iluminaran un instante después. Ese chico era alguien importante, podría usarlo, pensó Kazuo antes de levantarse de la cama y prepararse antes de dirigirse a la tienda del comandante. Después de todo lo que había hecho en el bucle anterior, Kazuo se encontró nuevamente en medio del campo de batalla con un niño cargando hacia él con la intención de matarlo. Al igual que la última vez, Kazuo arrastró medio cuerpo bajo tierra. Sin embargo, la diferencia fue que usó todas las etiquetas explosivas que tenía en el niño y se las pegó en lugares donde ni él ni Ochioke podrían verlas. Kazuo incluso tomó las etiquetas explosivas atadas a los kunais y las usó. Terminando el trabajo rápidamente, Kazuo regresó a la superficie antes de tomar la espada corta que había obtenido al matar al ninja de la nube en el campamento de hojas y cortar el brazo del joven niño de sus hombros. Arg, el ninja de la nube lanzó un fuerte grito mientras las lágrimas caían de sus ojos por el inmenso dolor de tener el brazo cortado. Esto no es nada, llorón bastardo, pensó Kazuo recordando sus desafortunados giros por una fracción de segundo antes de saltar rápidamente hacia atrás. En el siguiente instante, Ochioke apareció junto al niño pequeño. ¿Estás bien, Ikari? No te preocupes, te vendaremos la herida y no morirás, dijo Ochioke mientras se quitaba rápidamente un trozo de las vendas que le había atado al brazo y se las ofrecía a Ikari. Kazuo no se quedó quieto y simplemente los observó porque sabía que después de que terminaran, Ochioke vendría y lo mataría instantáneamente y así comenzó la segunda parte de su plan. Sacando 2 etiquetas explosivas arrugadas, Kazuo le gritó al duro de nubes antes de arrojarlas. Muere, escoria de las nubes, dijo Kazuo antes de hacer el sello de rata y comenzar a activar las etiquetas de explosión. El problema con la emboscada que planeé era que las placas hacen un chisporroteo justo antes de explotar, así que, para eliminar esa debilidad, les lanzaré otras placas para que piensen que esas son las únicas que explotan, pensó Kazuo, y su plan funcionó. Perfecto. En eso Ochioke tomó a Hikaru en sus brazos y saltó lejos, en ese momento mientras huían de las etiquetas arrugadas que no tenían mucho poder. Pasó. Una gran explosión se escuchó en todo el campo de batalla, lo que provocó que un buen par de shinobi giraran la cabeza. Auge timbre. El usuario ha completado una misión. Kazuo tenía una gran sonrisa sedienta de sangre en su rostro cuando vio los 2 cuerpos carbonizados caer al suelo. Y entonces Kazuo se volvió hacia el shinobi de la nube antes de gritar en voz alta.
¿Eso es todo, escoria de la nube? Yo, un simple genin de la hoja, acabo de matar a tu Jonin. Váyanse al infierno, malditos débiles. Las palabras de Kazuo resonaron incluso en el caos que había en el campo de batalla, siendo escuchadas claramente por cada shinobi. Por un momento no hubo respuesta antes de que todos los rostros de los ninjas de la nube se transformaran en rostros de rabia mientras gritaban maldiciones y blasfemias de todo tipo hacia Kazuo. Mientras tanto, los ninjas de la hoja se sentían vigorizados, sentían que sus espíritus estaban a punto de estallar. Maten a estos débiles bastardos, dijo Kazuo una vez más con la misma voz fuerte, casi como si fuera el mismísimo comandante del campo de batalla. Un momento después, fuertes vítores y gritos de batalla se liberaron de las bocas de los ninjas de hojas mientras aumentaban su ataque a los ninjas de nubes, poniéndolos a la defensiva. La situación parecía sombría para ellos. Un momento después, Kazuo, que había gritado, vio a 3 ninjas de la nube dirigiéndose hacia él, con el veneno claramente visible en sus ojos. Ah, lo siento, pero no quiero pelear. Quizás en otra ocasión, dijo Kazuo con una sonrisa antes de hacer una señal con la mano y dirigirse bajo tierra antes de correr hacia la parte trasera del campo de batalla, donde se encontraban las hojas, y resurgir a la superficie. Mirando a su alrededor, Kazuo vio que Shikaru también estaba allí, dando órdenes constantes a los shinobi. Volviendo la cabeza hacia Kazuo, el hombre asintió antes de decir simplemente 2 palabras. Buen trabajo y luego se dio la vuelta otra vez. La pelea continuó aunque el peligro que enfrentaba Kazuo había disminuido sustancialmente y en el siguiente minuto más o menos, se volvió prácticamente cero. 3 equipos de Anbu de Konoha se unieron a la lucha, ya habían completado su misión cuando Halcón llegó a Shikaru para dar su insieme. Hemos erradicado a todos dentro del campamento de las nubes, estos son los últimos shinobi que quedan, señor, dijo Aum mientras se arrodillaba sobre una rodilla ante el comandante. Buen trabajo, únete a la batalla y terminemos esto rápido y regresemos al campamento, dijo Shikaru mientras una sonrisa se apoderaba de su expresión ante la buena noticia. Una victoria abrumadora, pensó Kazuo mientras miraba el campo de batalla después de escuchar las palabras de Auk. ¿No está la aldea de la hoja demasiado arruinada, maldita sea? Tienen a los Uchiha, Senju, Yuga y Nara. ¿No es demasiado? ¿Qué fue lo que hizo que Naruto fumara? Pensó Kazuo, pero su sonrisa se hizo cada vez más grande. Ah, tengo que ordeñarlos hasta el límite de sus posibilidades, todo lo que tienen, no dejaré ni migajas, así que no me decepciones, Konoha, pensó Kazuo. Aquí está el capítulo diario, gracias por leer. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir escribiendo todos los días, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor. También hago encuestas y anuncios allí que incluso los miembros gratuitos pueden ver, así que te sugiero que te unas también, esa parte es gratuita. Gracias por leer una vez más y espero que hayas disfrutado el capítulo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 11. Comentario. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. El resto de la batalla no duró más de 3 minutos, con los Anbu, que eran todos al menos de nivel Elite Chunin en poder, la nube realmente no tenía forma de ganar. Su moral ya había decaído, al igual que su número, y en 3 minutos ya no quedaba nadie con vida. Una aniquilación completa y absoluta. Y estos son los hombres considerados los buenos, los héroes. No me hagas reír, un asesino es un asesino, no hay bondad en uno, pensó Kazuo mientras se burlaba para sí mismo de la escena que tenía ante sí. Kazuo siempre había sido un ávido lector y fanático de la serie Naruto, sin embargo, prefería mucho más las novelas ligeras en comparación con el manga y especialmente el anime. El proceso después de derrotar al grupo fue rápido, la hoja se dirigió rápidamente al campamento principal de la nube y saqueó todo lo que había dentro mientras Shikaru tomaba toda la información valiosa que se podía tomar antes de que todo el grupo se diera la vuelta y regresara al campamento principal de la hoja. Esta vez sería más agotador y requeriría más chakra, ya que todos tuvieron que escalar la empinada montaña para llegar al otro lado, ya que habían colapsado el pasaje. Sin embargo, con la moral de todos alta y la alegría filtrándose por sus cuerpos, el viaje fue considerado liviano y para nada cansador. Sabían que al haber derrotado a toda la nube, la mayoría de ellos tendrían vacaciones para regresar a la hoja por una semana y tal vez incluso 2 semanas si tenían suerte. No creo que ese bastardo de Shikaru me deje escapar de su alcance, pensó Kazuo mientras miraba a Shikaru que caminaba frente a él. ¿Debería eliminarlo y hacer que parezca que fue un Anbu de la nube? Kazuo pensó un instante antes de sonreír con autodesprecio. Como si pudiera tocarlo, moriría antes de poder verle la cara con todo el Anbu alrededor para protegerlo, pensó Kazuo.
El viaje duró un tiempo, pero antes de que la noche cayera sobre el mundo, regresaron al campamento una vez más, compartiendo la gran noticia con los otros ninjas que se habían quedado atrás para proteger el campamento. Pero eso no significaba que no hubiera tristeza, ya que muchas personas habían perdido a sus compañeros y probablemente derramarían lágrimas esa noche cuando estuvieran solos en sus tiendas. La guerra nunca fue una alegría para los débiles, fue solo un ciclo repetitivo de dolor y tristeza que alimentaba el odio. Kazuo rápidamente se disculpó de los demás y regresó a su tienda, tenía algo más que hacer. Una vez dentro de su tienda, Kazuo abrió rápidamente el menú del sistema y hizo clic en la pestaña Misiones. Misiones: matar a Ochioke, Jonin de la nube oculta recompensa. 2 mejoras de estadísticas menores, un jutsu aleatorio de rango B. Afirmar al presionar rápidamente el botón de reclamo en la parte inferior de la página holográfica, Kazuo vio aparecer una nueva ventana emergente ante sus ojos. Se ha reclamado la recompensa de la misión. Se están entregando recompensas. 1%, 56%, 98%, 100% al usuario se le ha otorgado el jutsu de rango B. Invocación. Creación de hojas relámpago. ¿Qué demonios es eso?, pensó Kazuo antes de que un torrente de información se le transmitiera directamente a la mente, provocándole otro dolor de cabeza. Unos minutos después, el dolor que recorría su mente finalmente se calmó y pudo revisar la información que le habían dado. Así que es la técnica que Sasuke usó contra Itachi, al inscribir sellos en cualquier papel o ropa, luego puedes invocarlos instantáneamente colocando tu dedo sobre ellos y usando una pequeña fracción de chakra, esto permite al usuario invocar armas instantáneamente, es útil, pensó Kazuo mientras analizaba la técnica. Teniendo en cuenta que podría haber obtenido el jutsu del clon de sombra, esto deja un mal sabor de boca, pensó Kazuo antes de soltar un largo suspiro. Kazuo se levantó de su silla y se dirigió al exterior de la tienda. La luna estaba a punto de salir en el horizonte mientras el sol daba sus primeros rayos de luz. Ha pasado casi una semana si consideras todas las veces que he muerto, pensó Kazuo mientras miraba al cielo antes de bajar la cabeza y mirar alrededor del campamento. Los shinobi estaban sumergidos en la alegría de una batalla ganada mientras comían carne de ciervo que habían logrado cazar y cocinar. «Únete a nosotros, Kazuo», gritó un shinobi mientras saludaba a Kazuo, quien asintió y se unió al grupo. Pronto se encontró con un plato de carne de venado en sus manos. Estaba claro que le habían dado una tajada mayor que al resto. Al levantar la vista, vio a todos, decenas de shinobi sonriéndole y asintiéndole. «No te preocupes, disfrútalo», dijo el hombre que lo había llamado antes de soltar una carcajada y darle una palmadita en la espalda. «Bien, gracias a todos», dijo Kazuo mientras miraba a todos y asentía. Kazuo no sabía qué pensar mientras se llenaba la boca con carne de ciervo. En momentos como este, le resultaba difícil pensar en traicionar a esas personas, pero esos momentos eran breves mientras Kazuo sacudía levemente la cabeza. «No seas tonto, si quiero sobrevivir en este mundo infernal, la única manera es hacerme fuerte. Si puedo hacerlo, pero necesito sacrificar a todos los demás, que así sea. No quiero sentir el dolor de morir una y otra vez, sin mencionar que si me quedo atrapado en el Tsukinome infinito de Madara, se acabará el juego. Ni siquiera mi bucle temporal me salvará de eso», pensó Kazuo antes de tomar otro trozo de carne de ciervo y llevárselo a la boca. Su mirada se volvía más escalofriante a cada momento mientras reafirmaba su decisión de preocuparse solo por sí mismo. «En este mundo estoy solo». Hice una pequeña referencia a lo que dijo Sasuke en la batalla final en el valle al final si alguien lo entendió. Muchas gracias por el apoyo y espero que hayan disfrutado el capítulo. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 7. Comentario. Votar. Capítulo 21. Capítulo 21. La noche transcurrió rápidamente bajo la atmósfera alegre que reinaba en el campamento después de la victoria duramente obtenida. Horas después, justo antes de que el sol pudiera salir en el horizonte, Kazuo se despertó sudando, su respiración entrecortada y con los ojos desenfocados por un momento antes de recuperar su claridad. Un dolor de cabeza le atravesó la mente y le hizo sostenerse la frente entre las manos. «Ah, malditas pesadillas», pensó Kazuo antes de darse la vuelta para poder sentarse derecho en la cama con las piernas en el suelo. Suspiró dejando escapar un suspiro que parecía ser la 1000ª vez esta semana. Kazuo sacudió la cabeza para recuperar su concentración e inmediatamente se levantó de la cama. Ayer había sido la primera noche que no había dormido con su equipo de combate desde que llegó a este mundo, lo había limpiado e incluso se había lavado el cuerpo antes de irse a dormir.
Tomando el equipo de combate limpio, Kazuo se lo puso rápidamente antes de sacar un pincel de tinta que había obtenido de uno de los compañeros shinobi de hoja ayer. Sacando 2 guardamanos, Kazuo rápidamente comenzó a probar el nuevo jutsu que había adquirido. Él no pensó y, en cambio, simplemente dejó que los instintos que el sistema había inculcado en él hicieran el trabajo. El jutsu de sellado era peligroso, él lo sabía a ciencia cierta. Un simple error podría provocar una explosión que le hiciera morir una vez más. El proceso de inscripción de los sellos no tomó más que unos pocos segundos con su dominio total sobre el jutsu y cuando terminó, Kazuo rápidamente se puso los protectores de brazos y sacó su bolsa ninja antes de colocar su shuriken de papel recién hecho contra el sello y usar una pequeña fracción de su chakra. Maricón con una pequeña erupción de humo que desapareció rápidamente, el shuriken quedó sellado dentro de los protectores de brazos. Esto me permitirá acceder más fácilmente a las armas durante la batalla e incluso ocultarlas del enemigo hasta el último segundo, lo que me permitirá lanzar un ataque sorpresa. Pero lo más importante es que, como la hoja no lo sabe, puedo usarla para guardar objetos que no quiero que sepan que poseo, pensó Kazuo con una leve sonrisa, con el dolor de cabeza casi olvidado ante la emoción que sentía por usar un nuevo jutsu adquirido tras una reñida batalla. Con sus preparativos hechos para el momento, Kazuo salió de su tienda y se dirigió directamente al campo de entrenamiento. Necesito saber si realmente puedo aumentar mis estadísticas base con solo entrenar. Si no puedo, significa que la única forma de hacerme más fuerte es mediante misiones. Esperemos que todo salga bien. Me daré un mes si ninguna de mis estadísticas físicas aumenta en ese tiempo. Entonces se confirma que solo puedo ganar fuerza mediante misiones, pensó Kazuo al llegar a lo que parecía su propio campo de entrenamiento especial en el campamento. Era el mismo lugar apartado donde se había hecho explotar la cabeza, más veces de las que le hubiera gustado. Adoptando una postura de taijutsu, Kazuo comenzó a practicar sus katas para la mañana. Fue una de las mejores formas de aumentar tanto la fluidez del combate como de desarrollar los músculos necesarios para realizar los movimientos a mayor velocidad y al mismo tiempo dar los ataques con mayor fuerza. Esto tomó alrededor de 1 hora y solo se detuvo cuando los primeros rayos del sol impactaron el continente elemental. Resoplido mierda, esto es difícil, pensó Kazuo, con la respiración entrecortada y el sudor empapando todo su cuerpo. Sin embargo, no se detuvo y se giró para encarar el tronco del árbol que ya parecía medio destruido por el uso repetido de jutsu sobre él. Tomando 4 shuriken de papel de su bolsa ninja, Kazuo continuó su entrenamiento, esta vez su enfoque estaba en su jutsu shuriken. En lugar de ir a buscar los shuriken, Kazuo puso una pila de papel en su bolso y usó su jutsu de shuriken de papel para hacer shuriken a partir del papel casi instantáneamente antes de arrojarlos. Esto me permite tener una cantidad mucho mayor de armas de proyectiles, ahorrando muchísimo espacio y reduciendo el peso que tengo que cargar, pensó Kazuo con una sonrisa. Su práctica de jutsu shuriken duró alrededor de media hora antes de dirigirse al tronco del árbol que estaba plagado de shuriken de papel y recuperarlos rápidamente. Usando el jutsu shuriken rápidamente convirtió los shuriken nuevamente en papel y los puso en su bolso. Había una última cosa que tenía que hacer antes de terminar el entrenamiento de hoy y tener que dirigirse a la tienda del comandante. Abriendo su menú de estado, Kazuo miró los 2 pequeños puntos de mejora de grado y rápidamente los metió en su chakra SAT. Estadísticas nombre. Kazuo edad. 12 raza. Humana fuerza. D. Resistencia. D. Agilidad. D. Inteligencia. B. Carisma. C. Chakra. C. Habilidades bucle temporal nivel 1 Academia Taijutsu nivel 9, 10 Academia Shuriken Jutsu nivel 9, 10 Jutsu de clon nivel 6, 10 Jutsu de sustitución nivel 5, 10 Jutsu de transformación nivel 5, 10 Jutsu de esconderse como un topo nivel 10, 10 Jutsu Shuriken de papel nivel 10, 10 Estilo de agua. Bala de agua mejorada nivel 4, 10 Control de chakras. Caminar sobre árboles nivel 6, 10 Control de chakras. Caminar sobre el agua nivel 4, 10 Invocación. Creación de hojas destello relámpago nivel 10, 10 Una sonrisa apareció en el rostro de Kazuo cuando sintió que la energía comenzaba a acumularse en su estómago antes de que casi explotara y se extendiera por todo su cuerpo. Aumentando sus niveles de chakra en más de 6 veces y llevándolo a reservas de chakra de nivel Chunin bajo. Sin embargo, esa no era la única razón de la satisfacción de Kazuo, era el hecho de que su entrenamiento realmente estaba dando frutos.
Su entrenamiento en Taijutsu y Shuriken Jutsu estilo academia había dado sus frutos y ahora estaba a solo un rango de la maestría completa y había logrado hacer que el sistema reconociera caminar sobre el agua como una habilidad. Si tuviera que luchar en el cuerpo de este tipo el primer día, lo aniquilaría, pensó Kazuo con satisfacción. Han pasado algunos capítulos desde la última vez que mostré las estadísticas de Kazuo, así que aquí hay una actualización. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto autor. Espero que estéis disfrutando de cómo avanza la historia. Mucho amor autor de Naruto comentario 10 comentario. Votar capítulo 22. Capítulo 22. Terminado su entrenamiento de la mañana, Kazuo se giró y comenzó a dirigirse a la tienda del comandante. Caminando por el campamento, la atmósfera era mucho menos alegre que la de ayer por la noche, de hecho, muchos shinobi estaban de luto por sus camaradas que habían perdido durante la última batalla. Fue una batalla que ganaron por un amplio margen, podría considerarse una gran victoria, sin embargo la pérdida de compañeros que habían estado comiendo y bebiendo contigo durante mucho tiempo nunca fue una ocasión feliz. Al llegar frente a la tienda, el guardia ya no detuvo a Kazuo y simplemente le hizo un respetuoso gesto con la cabeza antes de permitirle entrar. No pude usar la última batalla para mejorar el plan y aumentar mi posición, pero sí levanté la moral a la gente, así que es mejor que no hacer nada, pensó Kazuo antes de entrar. Dentro de la tienda, Kazuo encontró a Shikaru y a 6 de los subcomandantes. Si no es el joven comandante, dijo el Inuzuka con una gran sonrisa en su rostro. Hola, dijo Kazuo simplemente haciendo un ligero gesto con la mano antes de caminar para pararse junto al comandante. Lo que hiciste ayer fue impresionante. Derrotar a un Jonin de la nube no es algo que cualquier genin pueda hacer, dijo el Hyuga del grupo con voz tranquila y amable. ¿Intenta congraciarse conmigo? No hay otra razón para que un Hyuga le diga eso a alguien como yo. ¿Acaso cree que soy una buena inversión? Pensó Kazuo antes de asentir, mostrándole al hombre una leve sonrisa. Esto pareció satisfacer al Hyuga, quien asintió con la cabeza. ¿Y cómo lo hiciste?, preguntó el rudo Inuzuka, con los ojos brillantes de curiosidad. Kazuo se quedó en silencio por un momento antes de contemplar su siguiente lección de palabras. Al principio, luchaba contra un genin de la nube, más o menos de mi edad. Usé la técnica de escondite de liberación terrestre, como un topo, para ocultarlo bajo tierra antes de implantarle varias placas explosivas. Al salir, vi al jonin dirigiéndose hacia el genin y lo salvó rápidamente, sacándolo del suelo. Sabía que oiría las placas explosivas, así que lo distraje con un kunai de placa explosiva. Esto le hizo pensar que el ruido provenía del kunai y no de los explosivos que le habían colocado al joven genin. Este error de cálculo les costó la vida a ambos, dijo Kazuo sin rodeos. Es molesto tener que explicar cómo lo hice, pero considerando que Shikaru no me interrumpe significa que también tiene curiosidad. Afortunadamente no usé nada demasiado fuera de proporción, simplemente un jutsu de rango C y algunas etiquetas de explosión, pensó Kazuo antes de escuchar al Inuzuka comenzar a reír a carcajadas como un loco. Malditos perros, ni siquiera pueden controlarse frente a su comandante, pensó Kazuo mientras los miraba. ¿Estás seguro de que no eres descendiente de Nara? Con esa mentalidad tuya, es difícil creer que no lo seas, dijo uno de los otros hombres mientras miraba a Kazuo con interés. Sacudiendo la cabeza, Kazuo respondió con una sonrisa. Gracias por el cumplido, pero fue simplemente una serie de arreglos que funcionaron por pura suerte. De lo contrario, no habría tenido la oportunidad de derrotar a un Jonin, dijo Kazuo con voz suave, intentando claramente parecer humilde. Shikaru hizo un ruido con la boca, atrayendo la atención de todos en la habitación. Ya que estamos en este tema, supongo que simplemente lo diré ahora, dijo Shikaru antes de girarse para mirar a Kazuo. Genin Kazuo, a partir de ahora serás ascendido al rango de Chunin, dijo Shikaru con una suave sonrisa en su rostro. Mientras tanto, Kazuo se quedó quieto, su rostro delató sus emociones por una fracción de segundo mientras su boca estaba abierta, sin embargo, rápidamente recuperó su cara de póker mientras miraba al hombre. ¿Qué demonios? ¿Así de fácil es ascender a los ninjas en tiempos de guerra?, pensó Kazuo mientras miraba a Shikaru antes de hacer una reverencia de 90 grados ante su comandante. Acepto humildemente, dijo Kazuo, no comenzó a cuestionar al hombre, pero tampoco le pidió una razón. No era el dicho a caballo regalado no se le mira el diente. Sin duda tiene motivos para este ascenso.
Diría que quiere mantenerme cerca, y al ascenderme a Chunin no podré abandonar el campo de batalla, ya que todos los Chunin son necesarios en la guerra, mientras que los Genin no, pensó Kazuo mientras analizaba rápidamente la situación. No estoy seguro, pero la mente de un Nara supera con creces la mía y la de casi todos los demás. Si lo analizara, probablemente tendría un rango S o incluso superior en inteligencia, pensó Kazuo antes de incorporarse. Un par de aplausos y palabras de felicitación sonaron en la habitación mientras el Inuzuka le daba una sonrisa casi salvaje aunque no parecía hostil mientras que el Hyuga simplemente lo felicitó con un ligero asentimiento. Ahora, volvamos a los planes futuros. Como todos saben, hemos aniquilado por completo el campamento enemigo, pero este no es el final de nuestra misión. A continuación, avanzaremos hasta la frontera con la Tierra de la Nube, donde esperamos encontrar otro campamento enemigo. Esto, sin embargo, llevará algunas semanas y habrá un cambio de genin, ya que la mayoría se merece unas pequeñas vacaciones de regreso a la aldea. En cuanto a los de rango superior a genin, se quedarán aquí y participarán en la batalla. No podemos permitirnos perder demasiado poder, de lo contrario, una sola emboscada podría aniquilarnos a todos, dijo Shikaru mientras observaba a cada persona dentro de la tienda. Su mirada se quedó fija en Kazuo por un poco más de tiempo, y Kazuo no se lo perdió. Este bastardo, tenía razón, pensó Kazuo, sin embargo no reaccionó externamente a las palabras del comandante. Hoy, la mayoría de los genin comenzarán a regresar a la hoja, Inuzuka e Ihuru los acompañarán de regreso, dijo Shikaru girándose para mirar a los dos capitanes. Está bien, he extrañado mi hogar por bastante tiempo, dijo Inuzuka mientras el hombre llamado Ihuru simplemente asintió con la cabeza. Con eso aclarado, no hay mucho más que hablar por ahora. Pueden irse hasta mañana a las 7, cuando empezaremos a planificar el camino hacia la frontera. Inuzuka e Ihuru pueden empezar a planificar cuándo partir por su cuenta, aunque les sugiero que se vayan esta noche, dijo Shikaru antes de que todos asintieran y comenzaran a salir. Al menos hasta que se escuchó de nuevo la voz de Shikaru. Kazuo, quédate atrás, tengo algo que hablar contigo. Ah, ¿qué quiere este cabrón ahora? Siempre trae malas noticias, siempre. Kazuo pensó para sus adentros antes de detenerse y darse la vuelta mientras los demás salían de la tienda. El capítulo diario ya está aquí. Un poco tarde, ya que tuve que prepararme para mañana, ya que tenía un proyecto de la universidad que terminar. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor. Actualmente solo hay 5 capítulos avanzados, pero pronto los aumentaré. También publico anuncios y encuestas allí que puedes ver y en las que puedes participar simplemente uniéndote de forma gratuita. Gracias por decidir apoyarme y leer 3. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 8. Comentario. Votar. Capítulo 23. Capítulo 23. Una vez que todos, excepto Kazuo y Shikaru, abandonaron la tienda del comandante. Shikaru mostró una sonrisa en su rostro mientras decía. Espero que mi decisión de mantenerte en el campo de batalla no te haya molestado. Kazuo lo miró con calma antes de responder. No, de hecho, solo me da alegría poder servir más a mi aldea, dijo Kazuo, su rostro permanecía extremadamente tranquilo, a diferencia de sus emociones internas. ¿Qué demonios se supone que diga? Ah, sí, estoy molesto, eres un cabrón por eso, ¿sabes? Pensó Kazuo para sus adentros, mientras se aseguraba de no mostrar sus verdaderas emociones. Realmente eres un ídolo a seguir por todos los shinobi de Konoha, dijo Shikaru con una leve risa antes de hacerle un gesto a Kazuo para que se acercara mientras abría un mapa y lo colocaba sobre la mesa de madera. Al llegar para pararse al lado de Shikaru, Kazuo miró el mapa, era una versión más detallada del mapa que había visto usar al comandante antes, además de que también parecía una versión más nueva. Incluso mostró el paso colapsado entre las montañas. ¿Un mapa actualizado?, preguntó Kazuo mientras miraba a Shikaru. Shikaru asintió. Las batallas shinobi causan mucha destrucción y el terreno cambia constantemente. Esto hace necesario actualizar los mapas con frecuencia para que los comandantes no usen información obsoleta y carguen con el peso de un error de juicio. Por ello, dijo Shikaru antes de sacar una especie de bolígrafo y comenzar a trazar una línea en el mapa. Esta es la ruta que tomaremos durante nuestro viaje a la frontera, ¿qué te parece?, dijo Shikaru, dejando el bolígrafo una vez que terminó y girándose para mirar a Kazuo. ¿Por qué me muestra esto? ¿No se supone que es información confidencial que podría causar muchos problemas si se filtra? Kazuo pensó para sus adentros, guardando silencio unos instantes antes de girarse para observar la ruta que Shikaru había trazado en el mapa.
En lugar de maniobrar alrededor de las montañas e ir por un camino indirecto para estar más ocultos durante su viaje, Shikaru había optado por un enfoque directo utilizando la ruta más conocida o al menos parecía la carretera principal ya que Kazuo no tenía mucha información sobre cuál era la ruta más utilizada. No creo poder opinar sin información, ya que desconozco las rutas que llevan a la frontera desde aquí. Sin embargo, por lo que veo, esta es la ruta más utilizada por comerciantes y civiles. Preguntó Kazuo mientras se giraba hacia Shikaru, quien asintió. ¿Por qué tomaríamos esto en lugar de dar un rodeo para que nuestra ubicación y tropas permanezcan más ocultas? Si el enemigo sabe qué ruta tomamos, es probable que nos enfrentemos a una emboscada y las pérdidas podrían ser cuantiosas, a menos que esperemos que el enemigo piense que tomaremos rutas más recónditas y tenderemos emboscadas en esos caminos mientras ignoran el principal, dijo Kazuo, mientras formulaba rápidamente un par de teorías sobre por qué esta sería la ruta que tomarían. Aplauso, aplauso. Shikaru aplaudió antes de asentir con la cabeza. Sería una suerte que sucediera, pero olvidaste una parte del motivo por el que elegí este camino, dijo Shikaru antes de levantar un dedo. Tenemos al clan Hyuga de nuestro lado. Su visión les permite ver a un par de kilómetros de distancia y podrían avisarnos de cualquier emboscada que se nos prepare, lo que nos permitirá movernos con mayor seguridad incluso si transitamos por la carretera principal, dijo Shikaru antes de levantar otro dedo. Y 2, no seremos los únicos en ir a la frontera, ya que me acaban de informar que se nos unirán otros 2 campamentos. Nuestras fuerzas, reunidas, suman casi 1000 shinobi, así que, si tomáramos las rutas más largas, los otros 2 campamentos podrían verse abandonados a su suerte y no podríamos llegar a tiempo para ayudarlos, dijo Shikaru antes de bajar los dedos. Quiero que empieces a pensar no solo en nuestra situación general. Esto es solo un pequeño campamento shinobi. Deberías pensar más allá de tus límites y en el rumbo general de la guerra. Y luego usar la situación actual y mis decisiones para obtener más información. Si lo hubieras hecho, habría sido posible elaborar una teoría que coincidiera con mi estrategia, incluso con la información que tienes, dijo Shikaru antes de soltar un suave suspiro. Estoy cansado, puedes regresar por hoy, dijo Shikaru, prácticamente ahuyentando a Kazuo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Kazuo no tenía pensamientos en su mente estaba completamente ocupada por las palabras de Shikaru mientras las escuchaba una y otra vez dentro de su mente. Tiene razón. Mi razonamiento fue demasiado superficial, demasiado limitado a este pequeño campamento y su futuro. Tampoco tuve en cuenta todas las fuerzas que el campamento tiene a su disposición, pensó Kazuo mientras regresaba a su tienda. Un pensamiento había estado recorriendo su cabeza durante unos minutos. ¿Debería suicidarme para reiniciar el día y darle la respuesta correcta? Pensó Kazuo una y otra vez, pero decidió no hacerlo. La razón principal es que no quiero seguir matándome. Pronto empezará a debilitar mi resistencia mental con el inmenso dolor de cada muerte. Disminuir tu fuerza mental en este mundo es una idea horrible, considerando todos los ataques oculares que azotan, pensó Kazuo antes de suspirar y entrar en su tienda. Fue en ese momento, cuando entró, que se produjo una gran explosión que envolvió a toda la tienda y a él también, incinerando todo su cuerpo en pedazos. Aquí está el capítulo diario, espero que lo hayan disfrutado leyéndolo. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por leer. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 13. Comentario. Votar. Capítulo 24. Capítulo 24. Resoplido con todo su cuerpo cubierto de sudor, Kazuo se despertó una vez más. Fue el mismo día, otra vez, sus pensamientos estaban destrozados por el dolor que acababa de experimentar, a veces sentía que era peor que si realmente hubiera sobrevivido con heridas mortales por todo su cuerpo. Entonces su mente no estaría tan confundida cada vez que retrocediera en el tiempo. ¿Me tendieron una emboscada?, pensó Kazuo al recordar cómo había ido el día. Nada parecía fuera de lugar, Shikaru tampoco era el responsable de esto, no necesitaba esconder su mano si quería deshacerse de Kazuo. La nube, hay un espía en el campamento, pensó Kazuo mientras sus ojos se agudizaban, brillando en la oscuridad de su tienda. ¿Quieres matarme? Entonces prepárate para el infierno, cabrón, pensó Kazuo antes de levantarse rápidamente de la cama y prepararse. Entraron en la tienda mientras yo estaba entrenando o mientras estaba en la tienda del comandante. Esto significa que tuvieron al menos 2 horas para implantar las etiquetas de explosión mientras yo no estaba. Pensó Kazuo mientras analizaba rápidamente la situación.
El problema es que no tengo un jutsu como un clon de sombra que pueda dejar aquí, ni ningún jutsu capaz de poner trampas que activen los intrusos. Sin embargo, ahora que sé lo que planea ese bastardo, solo necesito mirar con atención antes de entrar en la tienda. Ese tipo debe estar vigilando, asegurándose de que su plan funcione y de que muera. Pensó Kazuo, tomando una decisión rápidamente. Al salir de la tienda, siguió todo lo que había hecho ayer, lo único que cambió fue cuando Shikaru le preguntó qué pensaba sobre el plan. Esta vez sí incluyó a los Hyuga en su teoría pero dejó la otra parte fuera. Shikaru parecía mucho más complacido esta vez, aunque todavía criticaba su mentalidad estrecha. Al salir de la tienda del comandante, Kazuo apretó los puños. Su cuerpo y su mente entraron en estado de combate mientras caminaba hacia su tienda. Mirando a su alrededor tan discretamente como pudo, Kazuo vio 5 shinobi alrededor de su tienda. 5 sospechosos, 5 bucles temporales, pensó Kazuo antes de que su rostro se contrajera para mostrar una sonrisa algo desquiciada que rápidamente ocultó tras una cara de póker. ¿Crees que voy a dejar pasar esta mierda, sobre todo cuando tengo algo que ganar si te atrapo? Ja, se burló Kazuo mientras caminaba hacia el primer shinobi. Parecía un shinobi de hoja cualquiera, si alguien le preguntara a Kazuo cómo era el típico ninja de hoja, diría este tipo. Con una gran sonrisa en su rostro, cabello corto castaño claro y ojos color marrón oscuro con una diadema de hojas en la frente. Oye. Dijo Kazuo mientras saludaba al hombre. Al darse la vuelta, el chico le dio a Kazuo una gran sonrisa antes de devolverle el saludo. ¿Podrías venir conmigo a mi tienda? Quería hacerte algunas preguntas, señor, si te parece bien, le preguntó Kazuo al hombre. Por supuesto, con gusto te ayudaré, dijo el chico con la misma sonrisa ingenua. Gracias, estaba pensando en invitar a todos aquí, ¿qué les parece? Dijo Kazuo antes de levantar la voz para que los otros 4 pudieran escucharlo. Este plan recién se había formado dentro de la cabeza de Kazuo y él había decidido ponerlo en acción de inmediato. ¿Por qué perseguir al espía mientras muere cada vez para verificarlo cuando podría simplemente conseguir a los 5 al mismo tiempo, y cuando el espía fuera atrapado tendría 4 personas para ayudarlo también? Los otros 4 también dieron palabras de afirmación y asintieron antes de que los 5 siguieran a Kazuo a su tienda. No explotó, pensó Kazuo con una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Sus ojos se volvieron aún más agudos mientras los miraba. ¿Crees que no me daría cuenta? Preguntó Kazuo con tono firme mientras miraba a los 5. ¿Qué notas, Kazuo? El primer shinobi le preguntó a Kazuo con voz confusa. No tiene sentido ocultarlo, espía de la nube, dijo Kazuo. ¿Espía de la nube? ¿Qué demonios estás tramando? Preguntó uno de los hombres, cuya voz delataba su agitación emocional ante las palabras de Kazuo. Es exactamente lo que dije, ya quité las etiquetas de explosión de aquí, te sugiero que te presentes antes de que te mate, dijo Kazuo, levantando los brazos y haciendo un sello de rata. Esto era una mentira, Kazuo no tenía tiempo ni forma de quitar las etiquetas de explosión, sin embargo, fanfarronear era una parte importante de la actuación. Sus palabras, así como la seriedad que Kazuo tenía en ese momento, parecieron sorprender a los shinobi antes de que todos se pusieran serios rápidamente. Jaja, el hombre que parecía enojado con Kazuo se llevó la mano a la frente mientras sacudía la cabeza. Supongo que te subestimamos, dijo. Así que eras tú, pensó Kazuo mientras se giraba para mirar al hombre antes de quedar desconcertado. Los 5 hombres le dirigieron sonrisas escalofriantes antes de hacer un gesto con la mano simultáneamente. Calla, cabrones, pensó Kazuo antes de que una gran explosión estallara una vez más. Incinerando a Kazuo y a los otros hombres, sin dejar nada más que sus cadáveres carbonizados. Fuera de la tienda que se había incendiado, los shinobi corrieron rápidamente al lugar. Esa es la tienda de Kazuo, una emboscada, dijo uno de los shinobi antes de apresurarse y rápidamente hacer sellos manuales, un torrente de agua brotó de su boca y apagó el fuego que había comenzado a extenderse. Shikaru y los otros capitanes no tardaron mucho, apenas unos segundos antes de que también llegaran al lugar. Parece que querían deshacerse de él, ¿eh? Dijo Shikaru con voz tranquila mientras miraba el fuego. Esos bastardos escoria de la nube, juro que los mataré a todos y vengaré a Kazuo y a los otros camaradas caídos, dijo uno de los shinobi, sus palabras encendieron una mecha mientras todos los shinobi comenzaron a verse envueltos en rabia. ¿No estás haciéndome tumba demasiado rápido? Dijo una voz, provocando que todos giraran la cabeza hacia él. Shikaru también se giró y le dedicó una sonrisa. Era Kazuo, no tenía heridas en el cuerpo y se veía perfectamente bien.
Aquí está el capítulo diario, espero que estén disfrutando del fanfiction. Hago lo mejor que puedo para retratar a los personajes, pero no soy un genio, así que si algo parece tonto por parte del personaje, lo siento. Es bastante difícil escribir sobre un genio cuando tú mismo no lo eres. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a apoyarme, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por decidir apoyarme. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 6. Comentario. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Era Kazuo, no había heridas en su cuerpo y tenía una leve sonrisa en su rostro mientras caminaba hacia Shikaru. Los ninjas que lo rodeaban estaban atónitos, no estaban diciendo simplemente que Kazuo había muerto. ¿Así que sobreviviste?, preguntó uno de los capitanes, con los ojos ligeramente abiertos, aunque la ira había desaparecido de su mirada. Supe que algo andaba mal con ellos en el momento en que hablé con uno de los ninjas que rodeaban mi tienda. Decidí tener cuidado. Les pedí a todos que me acompañaran dentro para poder hacerles algunas preguntas a mis superiores, dijo Kazuo antes de que su leve sonrisa se ensanchara ligeramente. Entré en mi tienda antes que ellos, lo que hizo que no me vieran por un instante. Aproveché para entrar bajo tierra con la técnica de ocultarse como un topo y, con la técnica del clon, crear un duplicado de mí que conversaba con ellos. Me mantuve cerca del suelo para poder oír lo que decían y, al ver el peligro, simplemente me adentré lo suficiente como para que la explosión no me afectara, dijo Kazuo mientras se giraba hacia el lugar donde antes estaba su tienda. Si era honesto, entonces Kazuo estaba bastante enojado, había perdido muchos de sus suministros y pertenencias que tenía en su tienda, sin embargo, en general había terminado siendo el ganador. «Realmente eres tan astuto como Shikaru», dijo el capitán Hyuga con un ligero asentimiento hacia Kazuo. Kazuo negó con la cabeza. «No, simplemente le tengo miedo a la muerte», respondió Kazuo con un tono sombrío, mientras su sonrisa se desvanecía y formaba una fina línea. «¿No lo es todo el mundo?», respondió Shikaru antes de que todos los ninjas se giraran para mirarlo. «Te felicito, Kazuo. Lograste eliminar a 5 espías de la nube el mismo día que te di el rango Chunin. Sigue así», dijo Shikaru en voz tan alta que todos pudieron oírlo. En ese momento, los shinobi de hoja que los rodeaban vitorearon mientras caminaban y dieron palabras de felicitación a Kazuo, así como palmaditas en la espalda. «Gracias a todos, me aseguraré de hacer lo mismo en el futuro y trabajaré con todas mis fuerzas para que mis compañeros y la aldea permanezcan a salvo», dijo Kazuo, decidiendo que era un momento tan bueno como cualquier otro para decir algunas tonterías sobre la voluntad de fuego. Todos rieron de buena gana mientras miraban a Kazuo, sus ojos se habían vuelto aún más reverenciales en cierto sentido hacia Kazuo. Ya había logrado ayudar masivamente al campamento más de 2 veces, tanto cuando encontró el plan de emboscada de la nube, como al elevar la moral y derrotar a un Jonin de la nube en batalla, y ahora al derrotar a 5 espías de la nube al mismo tiempo. Su reputación no podía compararse con la de hace solo unos días, donde simplemente era un gen imprescindible al que nadie le prestaba atención. Muy bien, que alguien ayude a Kazuo a armar su propia tienda de campaña. Los demás, regresen a sus tiendas a descansar. Mañana seguiremos adelante. Necesito que todos estén bien descansados para el viaje, dijo Shikaru mientras los despedía del lugar. Mientras tanto, Kazuo se encontró rodeado por un buen número de shinobi que lo ayudaron a construir una tienda de campaña rápidamente antes de despedirse y partir a su suerte. Suspiró porque no pude renacer en tiempos de paz, pero tengo que pasar por esta mierda, pensó Kazuo antes de entrar a su tienda. Su plan era simple. Descansar durante la noche antes de seguir adelante y conseguir algunos suministros del comandante al día siguiente y comenzar a preparar algunos suministros para la caminata que iban a emprender. El sueño se apoderó de Kazuo extrañamente rápido, sus sueños se vieron empañados por el derramamiento de sangre y el fuego, lo que hizo que se despertara por la mañana con el sudor empapándolo por completo y con la respiración entrecortada. Resoplido, esto se está volviendo habitual, y no me resulta especialmente entretenido, pensó Kazuo con el ceño fruncido antes de levantarse rápidamente de su cama improvisada y salir de la tienda. Al llegar a una gran tienda de campaña cercana a la del comandante, entró en ella. Era donde se encontraban los administradores de suministros, cualquier shinobi podía venir aquí si necesitaba suministros. Detrás de un pequeño mostrador improvisado, estaba una mujer joven de cabello castaño oscuro y ojos azules. «Hola, me gustaría solicitar algunos suministros», dijo Kazuo directamente. La joven Kunoichi lo miró antes de asentir con la cabeza, parecía que no era alguien de palabras. Al darse la vuelta, rápidamente recibió una bolsa ninja que le entregó a Kazuo.
Estos son los suministros estándar, si quieres más debes enviar una solicitud al comandante y luego regresar aquí, dijo antes de no prestarle más atención a Kazuo. Asintiendo con la cabeza, Kazuo salió y regresó a su tienda. Al abrir rápidamente la bolsa, encontró una selección de artículos. 10 kunai. 20 shuriken. 5 etiquetas de explosión. Etiqueta de 3 explosiones kunai. 3 pastillas de soldado. Esto es bastante bueno. De hecho, no esperaba conseguir tanto. Probablemente sea porque ahora soy Chunin, así que recibiré más suministros, pensó Kazuo antes de sacar 5 kunais y colocarlos dentro de su sello, junto con todos los kunais de etiqueta explosiva y las 5 etiquetas explosivas. El resto de los suministros simplemente los puso en su bolsa ninja. Muy bien, con esto, tengo suficiente equipo de combate por el momento, pensó Kazuo antes de comenzar a empacar su tienda. Pasaron algunos minutos, pero la tienda fue plegada y colocada dentro de un pergamino de sellado diseñado que fue entregado a cada shinobi para ello. Sin embargo, no era de gran tamaño y solo podía contener la tienda en sí, pero era bastante útil considerando que era bastante pequeño y podía colocarse dentro de la bolsa ninja de alguien. Con su trabajo terminado, Kazuo se dirigió a la tienda del comandante donde vio a Shikaru salir. ¿Es hora, señor?, preguntó Kazuo mientras miraba a Nara. Un asentimiento de Shikaru fue toda la confirmación que necesitaba. La siguiente hora aproximadamente transcurrió con los ninjas empacando sus tiendas antes de que todos se alinearan frente a Shikaru. Los genin ya se habían marchado ayer, por lo que el campamento solo estaba lleno de chunin y jonin. Antes de dirigirse al shinobi, Shikaru le entregó algo a Kazuo. Era un pergamino de jutsu. Toma esto y apréndelo lo más rápido posible, no quiero que frenes demasiado nuestro avance, dijo Shikaru antes de darse la vuelta y comenzar a dirigirse a los shinobi reunidos frente a él. Mientras tanto Kazuo abrió el pergamino y lo miró rápidamente. Al instante siguiente una sonrisa apareció en su rostro. El jutsu del parpaleo corporal, pensó Kazuo, con una alegría palpable. Aquí está el capítulo diario. Espero que lo hayan disfrutado. Fue muy divertido pensar en cómo Kazuo podría haber burlado a los espías enemigos. Sin embargo, ya lo mencioné antes, pero no soy un estratega brillante, así que lo siento si no logro representar bien la genialidad de Kazuo. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto Autor o podrías dejar una piedra de poder, eso también ayuda mucho. 3. Muchas gracias por el apoyo. Mucho amor, autor de Naruto. Comentario 10. Comentario. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. Shikaru concluyó su discurso a los shinobi de la hoja rápidamente y pronto todo el campamento lleno de ninjas comenzó a moverse hacia su próxima ubicación. ¿Su ruta? La más frecuentada por comerciantes. Una elección atrevida por parte de Shikaru Nara, el comandante del campamento de las hojas. Mientras los ninjas corrían, mantenían una velocidad constante, ninguno de ellos se cansaba, un efecto secundario del chakra que corría por sus cuerpos además de entrenar esos mismos cuerpos hasta los huesos desde una edad temprana. Al menos todos menos uno no estaban cansados. A Kazuo le caía sudor de la frente mientras corría detrás del ninja, tenía que mantener un ritmo constante, de lo contrario se quedaría atrás, hacerlo arruinaría por completo la reputación de un genio que había creado con tanto esmero durante los últimos días. Si tan solo hubiera tenido tiempo suficiente para aprender el movimiento corporal, con mi chakra ya al nivel de un chunin, en comparación con mis otras estadísticas físicas, que apenas alcanzan el nivel de un genin bajo, habría podido usar el jutsu de forma intermitente para no cansarme tanto y mantener el ritmo con mucha más facilidad, pensó Kazuo mientras corría. Cuanto más se alejaban, más empapada estaba de sudor su espalda. Afortunadamente el sudor no se notaba en su espalda, aunque ya sabía que algunas personas lo habían notado simplemente por su rostro que estaba cubierto de sudor. Ah, mierda, pensó Kazuo antes de correr más rápido hasta llegar al lado de Shikaru, quien lo miró con una leve sonrisa. Este bastardo está disfrutando de esta mierda, por eso me dio el jutsu tan tarde, ¿no? Pensó Kazuo antes de formular una pregunta. ¿Cuánto tiempo tendremos que correr sin descansar, comandante?, preguntó Kazuo. Hasta el anochecer, no tenemos tiempo para bajar el ritmo. Si no puedes más, que alguien te cargue, le dijo Shikaru antes de volver a mirar al frente. Kazuo comenzó a pensar profundamente sobre qué elección tomar. Podría pedirle a alguien que lo llevara tal como Shikaru había propuesto, pero eso arruinaría por completo la reputación que había construido hasta ahora, tal como había pensado.
¿Quiere que me convierta en una figura menos distinguida dentro del campamento? Se dio cuenta Kazuo al instante mientras miraba fijamente a Shikaru. Bueno, ¿qué tal si no? Pensó Kazuo mientras una sonrisa desquiciada se apoderaba de su rostro. Disminuyendo el ritmo hasta que estuvo casi al final del grupo, Kazuo sacó un kunai de su bolsa ninja. Fue un kunai explosivo. Su mano temblaba mientras sostenía el arma. Suicidarse es mucho más difícil que simplemente morir, pensó Kazuo antes de cerrar los ojos y, con la respiración contenida, circuló su chakra hacia su mano y activó la etiqueta de explosión atada al kunai. El sonido que hizo alertó inmediatamente a los shinobi cercanos, quienes se giraron para mirar a Kazuo, sus ojos se abrieron rápidamente. Que te jodan, Shikaru, dijo Kazuo en voz alta antes de hundirle el kunai en el abdomen. Auge con un fuerte sonido estruendoso, el cuerpo de Kazuo explotó mientras sus extremidades se dispersaban en el aire. Resoplido al abrir los ojos, Kazuo se encontró nuevamente en su tienda. Tengo que aprender ese maldito jutsu, pensó Kazuo mientras se levantaba inmediatamente. Había logrado memorizar todo el pergamino rápidamente, el jutsu en sí no era difícil de entender, pero eso no significaba que fuera fácil de dominar. El jutsu de rango D, Body Flicker, tenía uno de los límites de habilidad más altos de cualquier jutsu jamás creado. Podría ser tan débil como un jutsu de rango D en manos de alguien sin habilidad o tan fuerte como un jutsu de rango S en manos de alguien como Shisui Uchiha o Minato Namikaze. Kazuo preparó rápidamente su tienda y se dirigió al campo de entrenamiento. Tenía como máximo 1 hora para aprender el jutsu, si no podía, tendría que morir de nuevo. La perspectiva asustó a Kazuo, la muerte nunca era agradable después de todo, pero si realmente quería sobrevivir y lograr una buena vida en este mundo, entonces era una parte necesaria para él, que era un jugador que viajaba en el tiempo. El jutsu de parpadeo corporal solo requiere que el usuario realice el sello del tigre, y en niveles superiores se convierte en un jutsu sin sello. Básicamente, utiliza chakra para vitalizar el cuerpo del usuario, permitiéndole moverse a velocidades extremas, haciendo que parezca que se ha teletransportado. La dificultad para dominar el jutsu reside en la capacidad del usuario para controlarse a esa velocidad extrema. Si se usa mal, puede incluso causar lesiones graves o la muerte si choca directamente contra un obstáculo a esa velocidad. Kazuo pensó mientras resumía rápidamente el jutsu y, sin esperar más tiempo, realizó el sello del tigre. Haciendo circular su chakra mientras mantenía el sello del tigre en el método que se muestra dentro del pergamino de jutsu, Kazuo apuntó su cuerpo a un claro en lugar de árboles u obstáculos y solo usó la menor cantidad de chakra que pudo manejar. Maricón, una columna de humo surgió en el lugar donde había estado y su vista se volvió borrosa. Cuando sus ojos se volvieron a enfocar, Kazuo se encontró a 2 metros frente a donde había estado anteriormente. Bueno, ahora todo lo que necesito hacer es cuantificar cuánto chakra se necesita por metro y esto debería permitirme lograr un pseudo dominio del jutsu. No podré usarlo por instinto como la mayoría de los ninjas que lo han dominado, sin embargo, podré alcanzar niveles cercanos a ellos, al menos en precisión, aunque la velocidad a la que utilice el jutsu disminuirá, pero esa es una desventaja que estoy dispuesto a tomar por el momento. Kazuo pensó antes de comenzar su experimentación. Afortunadamente, sus reservas de chakra habían crecido mucho desde que había reencarnado en este mundo y el jutsu en sí no usaba mucho, por lo que podía usarlo repetidamente una y otra vez. Aquí está el capítulo diario, gracias por leer y espero que hayan disfrutado este capítulo. Se muestra un poco de progreso en la voluntad de Kazuo y lo que se ve obligado a hacer para no quedarse atrás en este miserable mundo de ninjas con superpoderes. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, muchas gracias por el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 8. Comentario. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Kazuo continuó repitiendo el mismo movimiento y jutsu una y otra vez, solo cuando alguien vino a decirle que se dirigiera al centro del campamento que Kazuo se detuvo. No tengo tiempo suficiente, el sistema ni siquiera lo reconoce como habilidad. De esta forma, solo conseguiré el mismo resultado que la última vez. Necesito al menos alcanzar el nivel 4 en el jutsu si quiero mantener mi estatus de prodigio, pensó Kazuo mientras se dirigía al centro del campamento. Sin embargo, no iba a suicidarse inmediatamente, todavía tenía horas de tiempo disponible para practicar, hasta justo antes de la medianoche, cuando se suicidaría y regresaría a las primeras horas de la mañana. Al llegar al centro, Shikaru estaba hablando con las tropas al igual que en el turno anterior.
Se giró hacia Kazuo y le dio el mismo pergamino y pronto las tropas comenzaron su carrera hacia la frontera. Kazuo sostuvo el pergamino de Jutsu en sus manos durante alrededor de 10 minutos mientras corría junto al shinobi antes de guardarlo y hacer la señal de la mano del tigre. Maricón, el humo se redujo a leguas y saltos desde la primera vez que utilizó el jutsu y la cantidad de chakra desperdiciado también se redujo. Eso no significaba que hubiera alcanzado una gran maestría, sin embargo, todavía estaba apenas en las fases iniciales de la técnica. Kazuo apareció una docena de metros frente a donde había estado anteriormente y continuó corriendo nuevamente. Había logrado hacer que el jutsu fuera utilizable, aunque no listo para el combate. Todavía estoy muy lejos, pensó Kazuo. Sin embargo, la imagen de él simplemente mirando un pergamino de jutsu por unos minutos y luego realizando dicho jutsu fue sorprendente para los shinobi que lo rodeaban y miraban a Kazuo con los ojos muy abiertos. ¿Lo acaba de hacer?, preguntó uno de los shinobi, y sus palabras salieron solas mientras miraba fijamente a Kazuo. Otro a su lado asintió con la cabeza lentamente, con la boca ligeramente abierta mientras miraba a Kazuo. El body flicker no era un jutsu difícil de realizar y la mayoría, si no todos, los chunin ya tenían un dominio decente de él. Sin embargo, poder usar el jutsu inmediatamente y tener al menos algo de dominio sobre él para no estrellarse era enorme. Era algo del reino de los genios, y aunque no era algo tan extraordinario como lo que Kakashi Atake parecía ser capaz de hacer, todavía estaba en un reino por encima de lo normal. Shikaru, que había estado mirando a Kazuo por un rato, ahora también abrió un poco los ojos antes de que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. No estás mal, chico. Parece que hará falta algo más para bajarte los humos, pensó Shikaru mientras se daba la vuelta. La carrera continuó hasta bien entrada la jornada y al igual que en el turno anterior, Kazuo rápidamente se encontró muerto de cansancio y con la espalda cubierta de sudor, pero esta vez fue aún peor. Incluso sus reservas de chakra estaban al borde de agotarse debido al uso continuo del jutsu de parpadeo corporal. Las miradas de sorpresa de los shinobi que lo rodeaban habían desaparecido hacía algún tiempo y se habían convertido en miradas confusas. ¿Dónde quedó el talento genial que demostró? ¿Se esfumó? Suspiró dejando escapar un largo suspiro. Kazuo pensó. Es hora. Quiero matarte tanto, Shikaru, espero que permanezcas virgen toda tu vida, maldito bastardo feo. Kazuo pensó mientras sacaba un kunai explosivo de su bolsa ninja y lo hundía en su abdomen como en el último turno. Auge con un fuerte sonido de explosión, Kazuo explotó y partes de su cuerpo volaron por todos lados y cayeron al suelo del bosque. Resoplido despertándose una vez más, Kazuo se levantó rápidamente, sin tener ningún pensamiento en su mente, y se dirigió nuevamente al campo de entrenamiento. Había pasado un tiempo desde simplemente, usando el cuerpo parpadeante una y otra vez. Dirigiéndose al centro del campamento, cogiendo el pergamino, y luego corriendo hacia el bosque hasta que tuvo que suicidarse una vez más. Cada vez, Kazuo conseguía durar unos minutos más, conseguía conservar cada vez más su chakra y su resistencia. Sin embargo, este jutsu no era tan fácil como había asumido que sería, de hecho, era tan difícil que Kazuo sintió ganas de suicidarse, irónico considerando la razón del hecho de que el jutsu le estaba causando la muerte tantas veces y que lo estaba haciendo por su propia voluntad. ¿Fueron 3 veces? ¿5? ¿10? ¿15? 27 pensó Kazuo, su mente ya había perdido una parte de sí misma. Sin embargo, si no había nada más terco que Kazuo, era un hecho que lo había ayudado a superar tanto su miserable vida pasada como esta nueva aún más desgarradora. Hacía tiempo que había alcanzado el nivel 4 del Jutsu Shunshin y el sistema lo había reconocido, pero ni siquiera eso había sido suficiente. Sus atributos físicos eran simplemente demasiado bajos y no importaba cuántos turnos pasaran, no aumentaban. Si hubiera entrenado el jutsu durante tanto tiempo sin los bucles, habría alcanzado una mayor maestría. Sin embargo, toda la maestría física y el instinto que se adquieren con la práctica continua se pierden cada vez que uso el bucle temporal, lo que hace que mi progreso sea mucho más lento de lo que podría haber sido, pensó Kazuo mientras caminaba hacia el centro del campamento. Su rostro ya estoico se había transformado aún más en lo que la gente llamaría una cara de póker perfecta. Al llegar y pararse cerca de Shikaru, Kazuo lo escuchó dar el discurso por lo que pareció ser la 100ª vez. No practiqué el Shunshin Jutsu en este turno, de esta manera nadie habría podido verme usándolo hasta después de leer el pergamino, pensó Kazuo mientras tomaba el pergamino de Shunshin Jutsu por 28 veces. ¿Se está desmoronando aún más la mente de Kazuo?
Supongo que sí, considerando lo que está pasando, simplemente para lograr su objetivo y mantener su estatus ante las maquinaciones de Shikaru. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme aún más, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, gracias por el apoyo. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 6. Comentario. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Al abrir el pergamino de Shunin no Jutsu que Shikaru le dio, Kazuo le echó un vistazo rápido, haciendo que pareciera que lo estaba leyendo. Antes de asentir con la cabeza y guardar el jutsu. Sus rápidas acciones hicieron que un shinobi se girara y le preguntara. ¿No vas a leerlo? Te será útil en el viaje, dijo el hombre, claramente intentando ayudar a Kazuo. Kazuo se giró hacia el hombre y le sonrió. Esta era la 13ª vez que le decía lo mismo a Kazuo. Está bien, parecía bastante fácil, dijo Kazuo con voz tranquila, sin fluctuaciones en su tono mientras le respondía al hombre. Está bien, si tú lo dices, dijo el ninja antes de desviar la mirada y escuchar de nuevo el discurso de Shikaru. Sin embargo, esta pequeña conversación fue escuchada por unos cuantos shinobi que miraron furtivamente a Kazuo. La mayoría de ellos miraban a Kazuo con lástima, todos sabían que el jutsu parecía fácil, sin embargo dominarlo no era algo fácil de lograr, e incluso hacer que el jutsu fuera utilizable requeriría mucho trabajo duro. Un rato después, todos los shinobi comenzaron a huir del campamento. La marcha hacia la frontera había comenzado oficialmente. Para Kazuo, sin embargo, todo había comenzado hacía casi un mes, ese día tan doloroso. Todo porque un tal Nara había decidido que había ganado demasiado estatus en el campamento. Ese bastardo, pensó Kazuo para sí mismo antes de que una suave sonrisa apareciera en su rostro mientras corría junto al resto de los shinobi de la hoja. No quería mostrar una sonrisa suave, Kazuo quería dar una gran sonrisa y reír en la cara de Shikaru. Sin embargo, tuvo que calmarse y mantener su fachada de camarada tranquilo y amable, alguien que era un genio más allá de la comprensión, tanto en las artes shinobi como en la estrategia. Y el primer paso para cimentar verdaderamente esta noción de genio estaba justo frente a Kazuo, no, ya estaba en la palma de su mano. Kazuo no hizo ni una sola señal con la mano, en un momento estaba corriendo junto a un ninja de cabello caramelo, y al siguiente, estaba al lado de Shikaru Nara. Los shinobi tardaron un momento en darse cuenta de lo que había sucedido. Kazuo no había hecho ni un solo sello con la mano y no había habido uno. Simplemente había desaparecido de su ubicación anterior y apareció decenas de metros más adelante. Una sola palabra se estrelló en sus mentes al mismo tiempo. Shunshin era algo que les habría resultado difícil de creer, pero no tenían otra opción. Habían visto a Shikaru darle el pergamino a Kazuo hacía menos de una hora y ahora ya lo dominaba más allá de lo que la mayoría de ellos podrían lograr. En apenas una hora, simplemente miró el pergamino una vez y lo hizo. ¿No era esto demasiado escandaloso?, pensó el ninja. Sin embargo, en lugar de sentir celos, envidia o enemistad, sintió euforia. Este era alguien que los acompañaría al campo de batalla, un shinobi genio que protegería sus espaldas. Los ojos de los ninja brillaron de alegría al presenciar el logro instantáneo de maestría de Kazuo. Mientras tanto, Kazuo miraba discretamente una pantalla holográfica en el rabillo del ojo. Estadísticas. Nombre. Kazuo era 12 raza. Humana fuerza. D. Resistencia. D. Agilidad. D. Inteligencia. B. Carisma. C. Chakra. C. Habilidades. Bucle temporal nivel 1. Academia Taijutsu nivel 9, 10. Academia Shuriken Jutsu nivel 9, 10. Jutsu de clon nivel 6, 10. Jutsu de sustitución nivel 5, 10. Jutsu de transformación nivel 5, 10. Jutsu de esconderse como un topo nivel 10, 10. Jutsu Shuriken de papel nivel 10, 10. Estilo de agua. Bala de agua mejorada nivel 4, 10. Control de chakras. Caminar sobre árboles nivel 10, 10. Control de chakras. Caminar sobre el agua nivel 7, 10. Invocación. Creación de hojas destello relámpago nivel 10, 10. Shunshin nivel 8, 10. Mientras practicaba el jutsu Shunshin, Kazuo había notado que su control del chakra estaba mejorando cada vez más, y esto se reflejaba en sus habilidades para caminar sobre los árboles y el agua. El caminar sobre los árboles había alcanzado su nivel máximo alrededor del 15º giro, mientras que el caminar sobre el agua todavía estaba rezagado. Al mirar a Shikaru, Kazuo vio que el hombre lo miraba con sorpresa por un breve momento antes de que su rostro recuperara su habitual calma estoica. No te lo esperabas, ¿verdad, cabrón? Igual que tu madre no se esperaba a mí, Kazuo continuó soltando blasfemias a Shikaru en su mente, mientras mantenía una suave sonrisa en sus labios. ¿Estás bien?
Parece que todavía te subestimé, dijo Shikaru mientras corría junto a Kazuo. No sé qué quiere decir, señor, dijo Kazuo, actuando casi perfectamente mientras su voz tenía un tono de sincera confusión ante lo que Shikaru había querido decir. Shikaru le dirigió una mirada antes de soltar algunas risas silenciosas. ¿Estás seguro de que no eres parte de mi clan? O tal vez el Uchiha te quedaría mejor, dijo Shikaru mientras miraba a Kazuo con algún tipo de brillo en sus ojos. Solo soy un huérfano, señor. Me crié en el orfanato de fuego dentro de la hoja oculta. Estoy seguro de que ningún clan me habría dejado allí si hubiera sido parte de alguno de ellos, dijo Kazuo mientras le explicaba su pasado a Shikaru, aunque sabía muy bien que Shikaru probablemente lo sabía mejor que él mismo. Shikaru miró a Kazuo por una fracción de segundo más antes de girar la cabeza y asentir. El viaje continuó, y esta vez, Kazuo no sintió ninguna fatiga, pudo usar Junshin la mayor parte del tiempo y mantener un ritmo constante sin preocuparse por su condición física. Cuando Kazuo se alejó del grupo, Shikaru hizo un sello manual y casi inmediatamente un Anbu llegó a su lado. Dile a la raíz que busque en su base de datos a un niño llamado Kazuo, de 12 años. Estuvo en nuestro orfanato, deberíamos tener registros suyos, dijo Shikaru, mientras sus ojos negros se oscurecían, como si fueran un abismo infinito. Aquí está el capítulo diario, espero que estén disfrutando del fanfic, estoy tratando de hacerlo bueno pero no puedo prometer nada lamentablemente. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor. Sin embargo, Patreon es completamente voluntario, por lo que no te sientas presionado ni nada por el estilo. Gracias por leer. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 15. Comentario. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Hasta ahora, Shikaru solo había visto la base de datos oficial de las aldeas de la hoja sobre Kazuo. 12 años con un talento entre medio y bajo para las artes ninja, reservado y casi sin amigos, nada sustancial que demuestre el talento que muestra actualmente, ni de lejos. Ni en inteligencia ni en artes ninja. Sin embargo, debe haber algo que la raíz haya vislumbrado durante su infancia, pensó Shikaru mientras el Anbu desaparecía tras un asentimiento. Pasaron las horas y pronto la noche cayó sobre las naciones elementales. Shikaru ordenó a las fuerzas shinobi bajo su mando que se detuvieran y formaran su campamento de la noche. Ya habían recorrido más de la mitad de la distancia hasta su destino, pararían allí para pasar la noche y luego temprano mañana recorrerían otro tramo y se encontrarían con los otros campamentos. El próximo campo de batalla sería mucho más desgarrador que el que habían vivido hasta ahora. Estarían luchando con las fuerzas principales de la nube, incluso existía la posibilidad de que el Jinchuriki o el mismo Raikage aparecieran, causando una completa destrucción en las tropas de la hoja. Afortunadamente, parece que pronto enviarán al señor Orochimaru para ayudarnos. De lo contrario, esto se convertiría en una misión suicida, pensó Shikaru mientras observaba a sus tropas. Sus ojos se posaron en Kazuo una vez más. El muchacho estaba sentado solo frente a la tienda que ya había montado. Eres intrigante, Kazuo. ¿Hasta dónde te escondes? ¿Es esto todo lo que tienes que mostrar o hay más? Pensó Shikaru mientras un brillo en sus ojos le iluminaba la curiosidad. El misterio del joven shinobi lo llenó de misterio. Mientras tanto, Kazuo recuperaba el aliento mientras estaba sentado en el tocón de un árbol que había colocado frente a su tienda improvisada. Necesito aumentar mis atributos físicos. Aunque puedo usar chakra para aumentarlos hasta cierto punto, hay un límite, al menos con el control de chakra que poseo actualmente, pensó Kazuo. En ese momento un sonido como de campana sonó en su cabeza. Timbre. Se ha generado una misión. Al mirar la ventana emergente frente a él, Kazuo sintió que se le caía el corazón. Las misiones generalmente significaban recompensas pero también significaban que un gran obstáculo se acercaba a él. La raíz ha tomado nota del usuario. Únete a la raíz recompensa. 2 mejoras menores de estadísticas. Rechazar la raíz recompensa. 1 mejora de estadísticas menor. Leyendo la búsqueda que el sistema había generado para él. Kazuo sintió un dolor de cabeza inminente mientras se sostenía la cabeza. Maldita sea, ¿soy el maldito protagonista o algo así? ¿No puedo al menos tener un día libre? Pensó Kazuo mientras observaba la primera misión que había conseguido, que tenía 2 caminos para elegir. Unirse a la raíz queda descalificado de inmediato, pensó Kazuo antes de que su mente se detuviera de golpe. Espera, ¿por qué no puedo hacer ambas cosas? Pensó Kazuo mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro y sus labios se curvaban hacia arriba. Puedo unirme a ellos y luego suicidarme, obteniendo la recompensa.
Sin embargo, la pregunta sigue siendo si la misión desaparecerá o si permanecerá y me permitirá obtener ambas recompensas. Kazuo pensó antes de decidir que no tenía nada que perder. Está bien, está decidido entonces, pensó Kazuo mientras soltaba un suave suspiro y regresaba a su tienda. Era probable que la raíz llegara a él en mitad de la noche o cuando estuviera solo, así que Kazuo decidió facilitarles el trabajo dirigiéndose al interior de su tienda. Acostado en el suelo, Kazuo cerró los ojos y esperó. Pasaron las horas y pronto pasó también la medianoche, la mayor parte del campamento ya estaba durmiendo además de los guardias y patrullas que aún estaban despiertos y mantenían un perímetro alrededor del campamento contra cualquier atacante enemigo. El trabajo de estos guardias había sido dejado a los Hyuga, aunque no tenían muchos miembros del clan dentro del campamento, había suficientes para que cada equipo de guardias pudiera tener al menos uno con ellos, lo que permitía una vigilancia mucho mejor. Mientras Kazuo permanecía en silencio, con la respiración tranquila y los ojos cerrados, notó un ligero cambio en el viento dentro de su tienda. Inmediatamente los ojos de Kazuo se abrieron de golpe y su cuerpo soltó una bocanada cuando un tronco de madera tomó su lugar. Apareciendo a 2 metros de distancia, Kazuo vio rápidamente lo que había cambiado. Había un ambú dentro de su tienda. Kazuo, soy de la división raíz del cuerpo ambú. Nuestro líder te invita a unirte a nuestras filas para que puedas ser más útil a la aldea de la hoja, dijo el ambú. Su máscara estaba en blanco, sin ninguna pintura facial de animal. ¿Cuándo les informó Shikaru sobre mí y tu líder? ¿Estás diciendo que Danzo ya me tiene en la mira? Pensó Kazuo frunciendo el ceño. No puedo simplemente aceptarlo cuando ni siquiera sé si eres la persona real, si la raíz es realmente una cosa, entonces tendré que pedirle a mi comandante que lo confirme, dijo Kazuo mientras miraba al ambú. El ambú mantuvo silencio por unos momentos antes de asentir con la cabeza. Puedes aceptarlo ahora y confirmarlo con tu comandante mañana. De todas formas, no te llevaremos a ningún lado esta noche, respondió el ambú. Así que Shikaru también forma parte de la raíz, ¿no? De lo contrario, considerando que la mayoría de la raíz se oponía a casi todos los shinobi de la serie original, no me habrían permitido decirle a nadie más que me uniría a la raíz. Kazuo pensó rápidamente antes de asentir un momento después. Si lo que dices es verdad y puedo ser de más ayuda para la aldea, entonces acepto, dijo Kazuo. En ese momento escuchó un sonido de timbre dentro de su mente. Timbre, la misión se ha cumplido. Tan pronto como Kazuo escuchó la notificación, vio al ambú frente a él asentir con la cabeza y desaparecer. Colocó 2 dedos sobre su muñequera e inyectó una pequeña cantidad de chakra. Kazuo sacó 2 etiquetas de explosión. Todavía duele tanto como la primera vez, pensó Kazuo, antes de inyectar su chakra en las etiquetas de papel. ¡Bum! Aquí está el capítulo diario, espero que les haya gustado, fue bastante difícil de escribir así que espero al menos haberlo logrado decentemente. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, muchas gracias por leer y recuerda que Patreon es voluntario. Nunca me apoyes si te pone en una mala situación. Solo quería decir esto porque me daba miedo que alguien hiciera algo que no debía. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 12. Comentario. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Esta vez, Kazuo no se despertó de su sueño cuando ocurrió el bucle temporal. Él simplemente tenía los ojos cerrados y estaba acostado en su cama. Este fue el bucle de tiempo más corto que había hecho desde el primero, cuando murió contra el Jonin de la nube en su misión de patrulla. Faltaba aproximadamente 1 hora para que el ambú entrara en la tienda. Abriendo levemente los ojos, Kazuo abrió su menú de misiones. Misiones. La raíz ha tomado nota del usuario. Únete a la raíz. Recompensa. 2 mejoras de estadísticas menores. Reclama. Rechazar la invitación de Rod. Recompensa. 1 mejora de estadísticas menor. Al pensar en hacer clic en el botón, Kazuo vio que se iluminaba levemente antes de que pareciera que se presionaba por sí solo y una nueva ventana emergente apareció frente a la cara de Kazuo. Se le han otorgado al usuario 2 mejoras de estadísticas menores. Otra diferencia que se produjo fue que la primera parte de la misión donde se le indicaba unirse a la raíz ahora estaba en gris, mientras que la opción de rechazar todavía estaba escrita en color dorado. Eso significa que aún puedo lograrlo y obtener el doble de recompensas por la misma misión, pensó Kazuo mientras sentía que la euforía y la alegría lo recorrían por completo ante la idea. Al abrir su pantalla de estado, Kazuo miró sus estadísticas y no dudó ni un segundo. Resistencia. De agilidad. De la fuerza tiene mucha menos importancia en este nivel tan bajo, al menos hasta que alcanzas niveles similares a Megumi o Rogle.
En ese caso, la fuerza no es lo mejor. Esto lo demuestra mejor Minato Namikaze. No tiene la fuerza bruta de muchos ninjas de la nube ni de alguien como Tsunade, pero podía dejarlos a todos a su paso y simplemente rebanarles el cuello antes de que se dieran cuenta. La fuerza también se puede compensar fácilmente con técnicas de chakra como la de Tsunade. Pensó Kazuo antes de cerrar el menú de estado. Cuando puso las mejoras de estadísticas, sintió una corriente cálida pasar a través de su cuerpo, sin embargo, no notó otros cambios, tendría que probarlo para ver cuánto más rápido y duradero se había vuelto mañana. Cerrando los ojos una vez más, Kazuo permaneció en puro silencio mientras esperaba el Anbu raíz. En el momento en que sintió el ligero cambio en el aire, Kazuo rápidamente se sustituyó como lo había hecho en el bucle anterior. Esto no era solo para protegerse, sino también para demostrar que siempre estaba en guardia y que nadie podía sorprenderlo. Si querías dar la impresión de ser un ninja genio, tenías que representar hasta el más mínimo detalle, de lo contrario toda la imagen podría desmoronarse con el más mínimo golpe de viento. Kazuo, soy de la división raíz del cuerpo Anbu. Nuestro líder te invita a unirte a nuestras filas para que puedas ser de mayor utilidad para la aldea de la hoja, dijo el Anbu, de pie al otro lado de la tienda, frente a Kazuo. Me niego, dijo Kazuo mientras negaba con la cabeza. El Anbu parecía sorprendido por su rápido rechazo y parecía querer cuestionar la elección de Kazuo. Esto se podía discernir fácilmente por su lenguaje corporal, por lo que Kazuo ni siquiera esperó a que preguntara y respondió. La aldea de la hoja se compone de dos partes. Las hojas y el árbol, que irradia la luz y el brillo del mundo, y las raíces que están bajo tierra y nutren al árbol. Y por mucho que respete que ustedes, los Anbu, se encarguen de las misiones tras bambalinas de la aldea, no es un lugar donde quiera estar, dijo Kazuo, usando las propias palabras de Danzo contra el secuaz del hombre. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo conoces ese dicho? Preguntó el Anbu casi al instante en que Kazuo terminó su discurso. Simplemente hice una suposición a partir del nombre de su organización, fue simplemente una suposición, resulta que estaba en lo cierto, dijo Kazuo mientras se acercaba un paso más al Anbu. No quiero estar bajo tierra, pues quiero ser el fuego más brillante en la hoja, un fuego que proteja a todos los que lo rodean. Sin embargo, si me ponen bajo la hoja, podría quemar accidentalmente el árbol mismo debido a mi intensidad, dijo Kazuo con una leve sonrisa. Lo intenté, sin llamar la atención, siguiendo el centro e incluso el fondo del barril, pero simplemente no era para mí. Mi propia existencia arde al recordar que era invisible. Nunca más, dijo Kazuo mientras un fuego parecía encenderse tras sus ojos. Agradezco a su comandante por la oferta, pero como acabo de explicar, deseo ser parte de la luz, dijo Kazuo antes de sentarse en el suelo y esperar la decisión del Angus. Kazuo no temía al hombre, temía al dolor, pero no era esclavo de él y por lo tanto, si quería algo, lo conseguiría. ¿Muerte? Eso había perdido su significado hacía un par de vueltas. ¿Por qué tener miedo a la muerte si básicamente no existe? El Anbu se quedó en silencio por unos momentos antes de asentir con la cabeza. Le transmitiré sus palabras al comandante, dijo el hombre o la mujer mientras desaparecían de la vista. Su Shunshin Jutsu es casi tan competente como el mío, pensó Kazuo antes de tumbarse completamente en el suelo. A diferencia de lo que acababa de mostrar, a diferencia del vigor y la pasión que se transmitían a través de su voz apenas unos segundos antes, la mente de Kazuo estaba tranquila como un lago. ¿Convertirme en la luz? ¿Qué me joda si me importa? Simplemente no quiero convertirme en tu maldito esclavo. Si tuviera algún beneficio, lo habría considerado, pero no lo tiene. Pensó Kazuo. En ese momento, Kazuo escuchó el tintineo de una campana dentro de su mente. Timbre. El usuario ha completado una misión. La raíz ha tomado nota del usuario. Rechazar la raíz recompensa. 1 mejora de estadísticas menor, 0,1% de activación de linaje. Reclamar al leer la segunda recompensa, Kazuo sintió que sus ojos se abrían increíblemente grandes por la sorpresa. Aquí está el capítulo diario. El objetivo de piedras de poder para un capítulo adicional es 100. Solo quiero explicar la parte sobre la activación del linaje, de ninguna manera esto sucederá rápidamente ni tendrá ningún efecto hasta mucho más tarde en el fanfic, alrededor de la Cuarta Gran Guerra Ninja. Está principalmente ligado a su capacidad de bucle temporal, así que no tiene Sharingan ni otros Kekkei Genkai. Solo quería explicarlo. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 15. Comentario. Votar capítulo 31.
Capítulo 31. Rápidamente Kazuo pensó en reclamar la recompensa y al segundo siguiente vio que el botón se iluminaba antes de que apareciera otra ventana emergente frente a él. Se han reclamado las recompensas de la misión. Se ha activado el 0,1% del linaje del usuario. Kazuo pensó que sentiría algo, pero no hubo nada, ninguna nueva ventana emergente que le diera una nueva habilidad. En realidad, hubo un cambio menor, su chakra había aumentado ligeramente, sin embargo no fue un aumento lo suficientemente grande como para que apareciera en su menú de estado. ¿Cuál es mi linaje, para empezar? Se preguntó Kazuo, pero no tenía respuesta. Simplemente no había información al respecto y ni siquiera sabía que existía la posibilidad de un linaje hasta ahora. Habría sido más comprensivo si dijera que me daría un linaje en lugar de lo que sea este despertar, pensó Kazuo antes de soltar un suspiro y decidir que no pensaría en ello por ahora. Un aumento del 0,1% fue extremadamente bajo, fue una milésima parte del linaje completo. Probablemente me llevará años, mucha muerte y dolor si quiero activarlo por completo. Ese es el escenario más probable, pensó Kazuo antes de volver a cerrar los ojos y finalmente quedarse dormido. Al despertarse por la mañana, Kazuo se levantó rápidamente de la cama y se dirigió al exterior. Desafortunadamente, no podría entrenar su jutsu ya que necesitaría el chakra para más adelante durante la marcha, sin embargo, aún podría hacer estiramientos para calentar su cuerpo. Después de aproximadamente media hora de hacer estiramientos y taijutsu kata, Kazuo terminó su rutina matutina y empacó su tienda en un pergamino una vez más. Minutos después, Shikaru ordenó a todo el campamento que comenzara a marchar una vez más. Durante una marcha como esta, no había tiempo para preparar comida ni nada por el estilo, por lo que los shinobi dependían de píldoras médicas y píldoras de soldado para obtener los nutrientes que necesitaban. Esto no fue bueno para ellos a largo plazo, pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas y la guerra era ciertamente un momento lo suficientemente desesperado. El simple hecho de saber que en cualquier momento uno podría encontrarse con alguien como un Jinchuriki o el mismísimo Raikage fue motivación suficiente para que el grupo no desperdiciara ni un solo segundo del día. Cuando comenzó la marcha, Kazuo llegó rápidamente al lado de Shikaru. Anoche, alguien se infiltró en mi tienda y se hizo llamar Ambu Raíz de la Hoja. ¿Es una organización real o un enemigo? Preguntó Kazuo a Shikaru, quien lo miró fijamente. Un momento después, el hombre asintió con la cabeza. Es una organización de hojas de verdad. No se lo digas a nadie, ya que se supone que deben estar ocultos. Me sorprende que te hayan invitado tan rápido. ¿Te uniste? Preguntó Shikaru. Ya sabía la respuesta, pero quería oírla de Kazuo. Kazuo se quedó en silencio por unos momentos mientras miraba a Shikaru antes de negar con la cabeza. Me gusta la luz, dijo Kazuo antes de disminuir su velocidad y caer al fondo del grupo. Este lugar era más peligroso que el medio donde se encontraba Shikaru, aunque al mismo tiempo también podía considerarse menos peligroso. Shikaru estaba con la raíz, Kazuo tenía una fuerte creencia en esto y en su mente, alguien de la raíz representaba un peligro mucho mayor que cualquier shinobi al azar que pudiera emboscarlos, por supuesto además de algunos peces gordos contra los que Kazuo no tenía ninguna posibilidad. El viaje continuó y cuando el sol comenzó a ponerse, Kazuo finalmente vio algo en la distancia. Era un gran claro que se había formado a partir de la destrucción de innumerables árboles. Probablemente con el uso de jutsu, supongo que estilo viento, aunque es bastante raro en la hoja, así que tal vez usaron estilo tierra para arrancarlos y luego estilo fuego para incinerarlos, o simplemente los llevaron a algún lugar para usarlos en el campamento. Kazuo pensó al ver a Shikaru dirigirse al frente del grupo. Al otro lado del claro, un gran número de shinobi también se dirigían hacia ellos. Todos llevaban en sus diademas el símbolo de la hoja escondida. Las tropas de ambos lados se detuvieron y solo Shikaru y dos de los capitanes se dirigieron al medio. Por otro lado, su gente también caminó hacia el centro. Esos deben ser los otros líderes del campamento, pensó Kazuo mientras miraba a los hombres. Mientras su mirada recorrió las tropas, sintió un escalofrío. ¿Lo vi mal? Pensó Kazuo mientras su mirada volvía al punto que había pasado por alto. En medio de las tropas, al otro lado del campamento, había un niño pequeño, su edad parecía ser similar a la de Kazuo, teniendo solo 12 años. ¿No enviaron de vuelta a todos los genin? ¿Hay otro genio? Pensó Kazuo antes de negar rápidamente con la cabeza. No, no subirían de rango tan fácilmente, subieron el mío principalmente porque Shikaru quería vigilarme de cerca.
Hay una pequeña posibilidad de que estos tipos, los pensamientos de Kazuo se detuvieron en ese momento al ver a Shikaru. O más bien, vio la cabeza de Shikaru volar por los aires, separándose limpiamente de su cuerpo. La sangre salpicó toda la hierba y el resto de su cuerpo, desde el cuello hacia abajo, cayó al suelo. Hubo silencio por unos breves momentos, aunque para los shinobi de la hoja fue como una eternidad. «Mátenlos», rugió el hombre en medio del claro, señalando al ninja de la hoja y abalanzándose. Al instante siguiente, todas las tropas frente a Kazuo y la hoja comenzaron a correr hacia ellos con grandes sonrisas sedientas de sangre y burlas a medida que se acercaban a ellos. Para entrar en combate y aniquilar por completo el campamento de las hojas. Esto pareció sacar las mentes de los ninjas de la hoja del shock mientras rápidamente tomaron posiciones de combate. Mientras tanto Kazuo permaneció en silencio, sin moverse ni un centímetro de su lugar. ¿Qué sigue? ¿Que el mismísimo Raikage venga a matarme?, se preguntó Kazuo. Aquí está el capítulo diario. Espero que lo hayan disfrutado. Fue muy divertido escribirlo. El objetivo de Piedras de Poder es 100 para un capítulo adicional. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor, muchas gracias por leer. Mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 9. Comentario. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. Al ver a los enemigos acercándose, Kazuo mantuvo la calma. Objetivamente no tenía por qué tener miedo, no moriría ni perdería nada, pasar a lo que pasara. ¿Qué hago? ¿Simplemente huyó? ¿O me quedo y lucho? Kazuo pensó por un instante antes de que su mente entrara en acción. Colocando su mano sobre su muñeca, Kazuo rápidamente sacó un arma. Era un kunai extraño, con 3 puntas y un trozo de carta atado al mango. Sobre el papel estaban inscritos una serie de sellos. Dijiste que vendrías, no me decepciones ahora, Minato, pensó Kazuo antes de lanzar el kunai al suelo. Sin embargo, Mintao no apareció. Kazuo incluso se había asegurado de inyectar chakra en los sellos, sin embargo, no había sucedido nada. El destello amarillo de la hoja no había llegado al rescate como antes. Timbre. Se ha generado la misión. Sobrevivir recompensa. 2 mejoras menores de estadísticas. Al observar la misión, Kazuo dejó escapar un suspiro antes de liberar un kunai del sello en su muñeca. Haciendo un sello con una mano, Kazuo rápidamente encontró que la tierra debajo de él se ablandaba y en cuestión de momentos, estaba bajo tierra, corriendo hacia la parte trasera del campo de batalla. Solo tengo que sobrevivir, que se joda a atacar, me importa un bledo, pensó Kazuo mientras huía del campo de batalla. No había nada que pudiera hacer, Kazuo lo sabía. Si así fuera, habría aceptado la muerte y habría retrocedido en el tiempo para advertir a Shikaru y a los demás. Simplemente me tratarían como espía y me torturarían. No hay nada que pueda hacer para informar a los demás sobre esto. Esta batalla estaba condenada desde el principio, pensó Kazuo mientras se alejaba cada vez más del campo de batalla. Después de haber hecho un espacio lo suficientemente amplio, Kazuo se dirigió al suelo donde comenzó a usar el jutsu de parpadeo corporal para alejarse más. Su velocidad era mucho mayor que la del jutsu de ocultación como topo. Sonidos de armas chocando, jutsus desatados y explosiones estallaron detrás de él, todos esos sonidos se fusionaron con los gritos de los shinobi moribundos. Pero Kazuo no se dio vuelta ni una sola vez, su único objetivo era su propia supervivencia. Los minutos pasaban mientras Kazuo se alejaba cada vez más del campo de batalla. Había ganado suficiente distancia como para no oír más un solo sonido de la batalla. Pero Kazuo no se detuvo y continuó corriendo. Los minutos se convirtieron en horas y finalmente, cuando llegaron las horas de la mañana del día siguiente, Kazuo finalmente se detuvo. Resoplido, resoplido, soltando fuertes bocanadas de aire, Kazuo sujetó sus rodillas, toda su espalda estaba empapada en sudor y su condición general no era buena en absoluto. Estaba cansado más allá de lo creíble, había estado cansado durante horas pero no se había atrevido a parar. Por suerte, memoricé el mapa. Debería estar cerca de la frontera de la Tierra del Fuego ahora. Mi velocidad de viaje fue mucho mayor que cuando viajé a la frontera del rayo, sin embargo, mi chakra está completamente agotado, pensó Kazuo. Sacando una pequeña píldora marrón oscuro de su bolsa ninja, Kazuo rápidamente se la arrojó a la boca, se disolvió casi instantáneamente dejando un sabor horrible en su boca. Sin embargo, hizo lo que se suponía que debía hacer. Kazuo sintió que su chakra se vigorizaba y comenzaba a regenerarse a velocidades anormales. Calculó que en unos 5 minutos, todas sus reservas de chakra se llenarían una vez más. Sentándose en el césped, Kazuo miró a su alrededor.
Estaba en medio de un bosque con denso follaje, señal de que estaba cerca de la Tierra del Fuego. ¿Qué les digo cuando llegue? ¿Que acabo de escapar? Pensó Kazuo antes de negar con la cabeza. Tengo dos opciones. O digo la verdad, lo cual probablemente arruinará mi reputación por completo, aunque existe la posibilidad de que sobreviva y no me haga nada más que enviarme a otro campo de batalla, o puedo decir que Shikaru me ordenó regresar e informar si algo salía mal para que la hoja no estuviera operando con información vieja, pensó Kazuo antes de asentir. Primero intentaré mentir. Si me descubren, podría morir y volver a intentarlo, decir la verdad o algo más, hasta que encuentre la manera de sobrevivir a la deserción del campo de batalla, pensó Kazuo antes de suspirar y ponerse de pie. Su chakra ya se había recuperado por completo y necesitaba regresar a la aldea de la hoja lo más rápido posible. Necesito llegar allí antes de que me afecten las secuelas de la píldora del soldado. Eso me dejaría incapacitado en territorio enemigo. Es prácticamente una sentencia de muerte, pensó Kazuo mientras usaba de nuevo el jutsu de parpaleo corporal y desaparecía de su lugar. Ya a decenas de metros de distancia. Pasaron las horas mientras Kazuo atravesaba las naciones elementales, ya había entrado en la Tierra del Fuego, ahora estaba cerca de la hoja oculta y las posibilidades de que se encontrara con una patrulla de hojas aumentaban a cada segundo. Finalmente, hacia el final de la tarde, Kazuo llegó al frente de las puertas de la aldea de las hojas. Se había encontrado con una patrulla antes, sin embargo, después de mostrar su identificación ninja y un código que todos los ninjas de hoja tenían, logró pasarlos. Al detenerse en las puertas, Kazuo vio a un shinobi que controlaba a cada persona que se dirigía a la aldea. Usando un movimiento corporal, Kazuo llegó al shinobi casi instantáneamente. ¿Quién eres?, preguntó de inmediato el ninja de la hoja, adoptando una postura cautelosa. Chunin de la hoja, Kazuo. Estoy aquí en una misión para entregar un informe de emergencia al señor Hokage, enviado por Shikaru Nara, dijo Kazuo con tono urgente mientras miraba al hombre. El ninja al ver la urgencia, asintió con la cabeza y se dirigió al interior de una pequeña cabaña a la izquierda de las puertas. No tardó más de 2 minutos en verificar todo antes de decirle a Kazuo que era libre de entrar. Maldita sea, debería haber sido una estrella de Hollywood en mi vida pasada. Aquí está el capítulo diario. El objetivo de Piedras de Poder es 200 para un capítulo adicional. Más tarde esta noche se lanzará un capítulo adicional por alcanzar las 100 Piedras de Poder. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 10. Comentario. Votar capítulo 33. Capítulo 33. Para Kazuo, entrar en la hoja oculta por primera vez desde que había transmigrado fue una experiencia surrealista. Era como si todavía estuviera en un sueño, aunque sería más apropiado llamarlo una pesadilla en ese momento. Usando el parpaleo corporal, Kazuo usó los recuerdos de este cuerpo para encontrar su camino hacia el edificio Hokage. Al entrar, Kazuo se dirigió rápidamente a la recepcionista. Tengo un informe de emergencia para el Hokage de Shikaru Nara, dijo Kazuo mientras miraba a la mujer detrás del escritorio, sus ojos temblaban levemente mientras trataba de expresar mejor sus emociones. La mujer miró a Kazuo sobresaltada por un breve momento antes de asentir con la cabeza y dirigirse a la oficina del Hokage inmediatamente. Apenas unos segundos después, Kazuo recibió el sello de aprobación y subió las escaleras hacia la oficina del Hokage. Ahora estaba a solo unos segundos de conocer al Hokage. Sarutobi Hiruzen, quien era considerado como el segundo dios de los shinobi, era un ninja que dominaba las 5 naturalezas de chakra e innumerables jutsus que le dieron el título de profesor. Y Kazuo, un simple genin con la ropa de un chunin, se encontraría con él y trataría de mentirle directamente en la cara y luego salirse con la suya. El obstáculo que tenía Kazuo frente a él era difícil, imposiblemente, pero Kazuo no tenía otra opción además de convertirse en pícaro, lo que realmente no deseaba para sí mismo, reduciría enormemente su velocidad de entrenamiento y perdería el acceso para obtener jutsu de la hoja, teniendo que confiar completamente en su sistema. Cuando llegó al tercer piso del edificio y caminó solo unos pocos metros, Kazuo se encontró cara a cara con una gran puerta de madera. En el lado derecho había una placa dorada con una sola palabra inscrita en ella. Hokage. Al leer el cartel, Kazuo respiró profundamente antes de fortalecer su voluntad y resolución. Toc toc. Hubo un momento de silencio antes de que Kazuo escuchara una voz que lo llamaba. Adelante. Asintiendo para sí mismo, Kazuo abrió la puerta y entró, asegurándose de cerrarla detrás de él. Caminando hacia el centro de la habitación, Kazuo se arrodilló sobre una rodilla y anunció en voz alta.
Es un placer saber que el señor Okage se encuentra bien de salud. Tengo un informe urgente que hacer sobre el campo de batalla en la frontera de las aguas calientes y la nube, dijo Kazuo de una vez. Quería hacerlo lo más rápido posible y al mismo tiempo ser lo más educado posible. Aún no había mirado siquiera el rostro de Hiruzen, temiendo que el viejo y monstruoso ninja pudiera darse cuenta de que algo andaba mal en un instante. Levántate, Kazuo, dijo Hiruzen después de un momento de silencio. Ya leyó mi expediente mientras venía, asegurándose de saber al menos mi nombre y algo de mi historia para poder usarlo en la conversación y ganarse mi respeto y cariño hacia él como líder y hacia la hoja misma. Kazuo pensó rápidamente al oír al hombre llamarlo por su nombre. Nunca había hablado con Hiruzen en esta vida y tampoco el dueño anterior de este cuerpo, por lo que cualquier otra explicación era ilógica además de la que claramente te dice que está tratando de usar tácticas de manipulación. Levantándose y enderezando su cuerpo, Kazuo finalmente levantó la cabeza para mirar al Hokage de la hoja oculta. No mirar ahora al líder militar sería extremadamente extraño y sería motivo de sospecha. El hombre parecía diferente a como lo había visto en el anime y manga que Kazuo había visto y leído en su vida pasada. Tenía cabello castaño y puntiagudo, y casi no tenía arrugas en la cara. Estaba claro que no era joven ya que su piel había empezado a deteriorarse, sin embargo todavía parecía un hombre en su mejor momento. Este tipo todavía está en su mejor momento, ¿no? Pensó Kazuo mientras miraba a Hiruzen. Kazuo sentía un gran respeto por Hiruzen y Danzo, aunque los odiaba a muerte, a uno más que al otro. Kazuo podía mostrarles su respeto. Eran shinobi sin trucos, shinobi que habían entrenado muy duro para lograr la cantidad de poder que tenían, habían estudiado, entrenado y usado todo lo que tenían a su disposición para llegar a donde estaban ahora. Y para Kazuo, eso era algo respetable. Alguien a quien Kazuo detestaba incluso más que los dos era Nagato, un hombre a quien le habían dado el Rinnegan pero que al final no había logrado casi nada. Da tu informe, Kazuo, dijo finalmente Hiruzen, asintiendo con la cabeza. Sí, señor. Casi gritó Kazuo antes de respirar hondo y empezar a soltar su sarta de mentiras entrelazadas con verdades. Nos tendieron una emboscada al llegar al punto de encuentro con los otros 3 campamentos. El enemigo había aniquilado a los demás campamentos y se disfrazaba para fingir ser shinobi ocultos de la hoja. Shikaru notó algo extraño casi de inmediato y me dijo que estuviera listo para huir e informar a la hoja. Así que me quedé de guardia mientras Shikaru se dirigía al centro del claro para hablar con los otros 3 líderes de campamento, dijo Kazuo antes de respirar con dificultad. Y entonces le cortaron la cabeza y se desató el infierno, señor. No vi nada más mientras seguía las órdenes de Shikaru y corrí hacia la hoja tan rápido como pude sin mirar atrás ni una sola vez, dijo Kazuo mientras sus ojos comenzaban a lagrimear, su voz se ahogaba, mientras continuaba. Lo siento, fui un cobarde, señor Hokage, dijo Kazuo mientras caía de rodillas, con la cabeza gacha. Será mejor que me creas, viejo pervertido, monté todo un sketch aquí solo por esta mierda, pensó Kazuo mientras se sentaba en el suelo, con la mirada fija en el suelo mientras las lágrimas caían de sus ojos por permanecer abiertos tanto tiempo y mirando al mismo lugar. Aquí está el capítulo adicional para alcanzar la meta de Power Stone. Gracias por leer y espero que estés disfrutando del fanfic. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 4. Comentario votar. Capítulo 34. Capítulo 34. Por unos momentos, reinó un silencio absoluto en la habitación antes de que Hiruzen rompiera ese silencio con su voz severa. Huiste del campo de batalla Chunin Kazuo. Me dieron una misión para, comenzó Kazuo antes de ver a Hiruzen levantar la mano para impedirle seguir hablando. No te dieron una misión. Minato puede dar fe de ello, dijo Hiruzen mientras señalaba con la cabeza un rincón de la habitación. Al girar la cabeza, Kazuo vio el destello amarillo de la hoja mirándolo con lo que parecía una muestra de decepción. Esto y Kazuo sintió que una gran sorpresa recorría su mente. Minato realmente había respondido al lanzamiento del kunai y había llegado a tiempo al campo de batalla. Eso significaba que todo el viaje había sido inútil. De hecho, había perdido todo lo que había construido hasta ahora simplemente por culpa de esta mierda. Kazuo se sintió furioso consigo mismo por su propio error. Suspiró. ¿Qué pasa ahora, señor Hokage? Preguntó Kazuo mientras se giraba para mirar a Hiruzen. La anterior mirada de dolor y sumisión había desaparecido por completo de su rostro.
Te enfrentarás a la cárcel, primero serás interrogado y torturado antes de ser ejecutado o trabajar el resto de tu vida en las minas o algún lugar similar, respondió Hiruzen, con palabras severas mientras miraba a Kazuo. Ya veo, bueno, no estoy de acuerdo con eso, dijo Kazuo mientras una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Hiruzen miró al joven shinobi con una cara de sorpresa, esto no era lo que esperaba en términos de reacción. De nada. ¿Crees que puedes escapar de aquí? ¿Frente a mí, al Hokage y a Mintao Namikaze? Preguntó Hiruzen, con un tono que parecía genuinamente curioso sobre el siguiente movimiento de Kazuo. Kazuo lo miró fijamente por un rato antes de asentir con la cabeza con una leve sonrisa. Por supuesto que puedo, viejo cabrón, dijo Kazuo con una leve risa. Sus palabras hicieron que las expresiones en los rostros de Hiruzen y Mintao se desmoronaran levemente. En ese momento, en el silencio, se escuchó un ligero sonido. ZZZZTTT era el sonido de las etiquetas explosivas a punto de estallar. Las expresiones de los Hokages y Mintao cambiaron rápidamente una vez más cuando Minato se teletransportó hacia Kazuo y procedió a teletransportarlo. Los últimos momentos de Kazuo fueron mirando un campo al azar antes de explotar. Maldito maricón, pensó Kazuo. Boom. El escenario cambió rápidamente una vez más cuando Kazuo se encontró nuevamente en la frontera de la Tierra de las Aguas Calientes y la Tierra del Fuego. Estoy jodido de verdad, pensó Kazuo mientras se sentaba en una gran piedra en medio del bosque. Piensa, idiota, ¿cómo soluciono esto? Pensó Kazuo, pero en ese momento no se le ocurrió ningún plan. Suspiró. Puedo intentar volver al campamento una vez más e inventar alguna mentira sobre que me sometieron a un genjutsu y me secuestraron, pensó Kazuo antes de asentir. No había mucho que pudiera hacer excepto intentarlo, no había nada que perder y todo por ganar en ese momento. Si tan solo pudiera retroceder aún más en el tiempo, pensó Kazuo antes de negar con la cabeza. Hagámoslo simplemente. Dándose la vuelta, Kazuo utilizó el parpadeo corporal para correr a velocidades increíblemente altas a través del denso bosque. Si antes le importaba no usar mucho chakra, ahora no lo hizo en absoluto. Su tarea más importante era llegar lo más rápido posible al campamento. Cuanto más rápido regresara, más posibilidades había de que su mentira funcionara. Le había llevado casi toda la noche llegar a donde había estado, pero al usar todas sus reservas de chakra como un hombre imprudente, Kazuo logró acortar ese tiempo significativamente. Al llegar al lugar donde había tenido lugar la batalla, Kazuo vio el bosque completamente destruido. No se parecía ni un ápice a lo que había sido. Había señales del uso de jutsu a su alrededor, pero lo más importante es que no había ningún campamento de hojas allí. Debieron haber continuado hacia la frontera, pensó Kazuo antes de sacar su última pastilla de soldado y metérsela en la boca. Cuando se me pase el efecto, me iré a mi maldito lecho de muerte, pensó Kazuo, aunque en ese momento no le importaba. Usando a Shunshin nuevamente, desapareció de su lugar anterior. Le tomó 4 horas, pero finalmente pudo escuchar el sonido de los shinobi usando el jutsu de parpadeo corporal. Al llegar cerca de ellos, rápidamente vio que el grupo se detenía. Era el ninja de la hoja. Mientras lo observaban, la conmoción recorrió sus mentes. Kazuo parecía completamente arruinado, su cuerpo cubierto de sangre y polvo con innumerables rasguños y cortes cubriendo su cuerpo. Tuve que hacerme esto yo mismo para no parecer sospechoso, pensó Kazuo mientras se lanzaba con Shunshin al centro del grupo. Nadie lo detuvo cuando llegó junto a Shikaru. He vuelto, comandante, dijo Kazuo mientras se inclinaba ligeramente ante el hombre. ¿Dónde has estado? Oí que nos abandonaste al principio de la batalla, dijo Shikaru mientras miraba a Kazuo con el rostro fruncido. No me atrevo a abandonar la hoja, me arrastraron usando un genjutsu y tuve que luchar para regresar. Era un equipo de jóvenes genin de la nube, respondió Kazuo, con la respiración agitada mientras mantenía la cabeza gacha. Vivo y respiro por la hoja, señor, daría mi vida por ella con gusto. Podría haber huido, pero a pesar de estas heridas, quise regresar y ayudar en la batalla lo antes posible, pero parece que fue demasiado tarde, anunció Kazuo en voz alta, levantando la cabeza y girándose para mirar a su alrededor. Lo siento, camaradas. Kazuo prácticamente gritó su disculpa mientras miraba a los shinobi a su alrededor. Por un momento el silencio envolvió el bosque antes de que casi todo el campamento shinobi comenzara a darle palabras de aliento a Kazuo, diciéndole que estaba bien y que ya había hecho suficiente por ellos. Las palabras de patriotismo de Kazuo encendieron una mecha en ellos, y su condición obviamente dañada les dio algo por lo que sentir pena. Su imagen de niño solo intensificó este hecho.
Mientras tanto, los labios de Kazuo se curvaron ligeramente hacia arriba. Aquí está el capítulo diario, gracias por leer y espero que lo hayan disfrutado. Intenté hacer estos capítulos interesantes, espero al menos haberlo hecho decentemente, y si no, lo siento, hice lo mejor que pude. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor mucho amor. Autor de Naruto. Comentario 25. Comentario votar. Capítulo 35. Capítulo 35. Hablaremos después de llegar a nuestro destino. Ahora vuelvan a la fila, dijo Shikaru antes de ordenar a las fuerzas shinobi bajo su mando que reanudaran su marcha hacia la frontera. Faltaba solo una hora aproximadamente para que llegaran a su destino. Esa hora pasó en un abrir y cerrar de ojos y pronto las fuerzas de las hojas llegaron a un claro donde rápidamente comenzaron a montar el campamento. Mientras armaba su tienda, Kazuo pensó en sus próximas acciones. Estaré bajo un escrutinio mucho mayor que antes. Es imposible que Shikaru me crea del todo. Incluso podría pedirle a un Yamanaka que revise mis recuerdos. En ese caso, mi única salida será volverme completamente rebelde, pensó Kazuo mientras terminaba de montar su tienda. En ese momento, un shinobi se acercó y se paró junto a Kazuo. Kazuo, el comandante te busca. Está en su tienda, dijo el hombre antes de darle una palmadita en la espalda. Me alegra que estés vivo, por un momento pensamos que te habíamos perdido, muchacho, dijo el hombre después con una sonrisa de alivio. Kazuo asintió con la cabeza y respondió con su propia sonrisa. Antes de que todos esos bastardos de las nubes den su último aliento, no moriré. Al alejarse dejando esas palabras, Kazuo vio que la expresión del hombre estallaba en una gran sonrisa. Caminando por el campamento, Kazuo observó todo y rápidamente se le ocurrió una idea sobre las pérdidas totales. Ya se fue el 30%, lo que significa que Minato llegó rápido, aunque tardó un poco, supongo que unos 2 minutos, pensó Kazuo antes de llegar a la gran tienda del comandante. El guardia como siempre lo dejó entrar sin hacer preguntas. En este punto, era bien sabido que Kazuo era una especie de aprendiz de Shikaru. Estoy aquí, comandante, dijo Kazuo mientras se dirigía al interior. Shikaru estaba dentro de la tienda, sentado en una silla detrás del mismo viejo escritorio de madera que parecía llegar a todas partes. Los pergaminos de sellado son realmente útiles, pensó Kazuo mientras se paraba frente al hombre. Dijiste que te capturaron las fuerzas enemigas, ¿es cierto? Preguntó Shikaru directamente a Kazuo. Parecía que esta vez no andarían con rodeos. Así es, señor, respondió Kazuo inmediatamente. ¿Tienes alguna prueba del encuentro? Preguntó Shikaru, apoyando las manos sobre el escritorio y sosteniéndose la barbilla. No, realmente no estaba tratando de reunir evidencia, mi principal prioridad era sobrevivir, respondió Kazuo, su tono era uniforme y sus expresiones faciales no mostraban nada. Ya veo, bueno, es bueno que hayas sobrevivido y también que hayas podido recibir tratamiento del personal médico a tiempo, respondió Shikaru, su mirada aún no se apartaba del rostro de Kazuo. Kazuo había recibido atención médica casi tan pronto como se unió al grupo, con la ayuda del jutsu médico, los cortes y rasguños que se había infligido se curaron casi instantáneamente. Estoy muy agradecido con nuestro equipo médico, aunque dijeron que necesitaba al menos 2 días de descanso después de que desapareciera el efecto de las pastillas para soldados, le dijo Kazuo a Shikaru, quien levantó una ceja. ¿2 días? Los efectos solo duran unas horas. ¿Cuántos usaste? Preguntó Shikaru, con un tono que denotaba confusión. Utilicé 3, señor. Sus palabras hicieron que los ojos de Shikaru se abrieran mientras miraba a Kazuo. 3. ¿Qué demonios haces aquí entonces? Me aseguré de decirle a Takuma que solo te llamara si estabas bien, dijo Shikaru, con voz claramente alarmada mientras se levantaba de la silla. Está bien señor, puede llamarme en cualquier momento si es por la hoja, respondió Kazuo como pensó que lo haría un ninja devoto de la hoja. Sus palabras hicieron que las cejas de Shikaru se fruncieran aún más antes de pronunciar sus siguientes palabras. Eres muy interesante, Kazuo. Cada día te vuelves más misterioso. Espero que mis sospechas sean infundadas. Te dejaré ir esta vez, pero la próxima vez que pase algo similar, necesitaré mejores pruebas que aparecer cortado como una ensalada, dijo Shikaru antes de suspirar. Confiaré en ti por esa sobredosis de pastillas de soldado, que es difícil de fingir. Si no fuera por eso, te estaría enviando a un Yamanaka ahora mismo, dijo Shikaru, mostrando por primera vez claramente su desconfianza hacia Kazuo. Gracias por su confianza, me aseguraré de no traicionarla.
Prefiero que un Yamanaka no me robe la mente, respondió Kazuo, con el rostro finalmente fruncido al mencionar al clan. Con una suave risa de Shikaru más tarde, Kazuo fue despedido y se le dijo que no se presentara frente a Shikaru durante al menos 3 días y que descansara completamente ya que tenían algunas batallas angustiosas por delante. De regreso a su tienda, Kazuo se acostó en la cama improvisada que había hecho en el suelo y abrió su menú de estado. La búsqueda de supervivencia se completó en el momento en que Shikaru dijo que confiaría en Kazuo esta vez. Timbre. La misión ha sido completada. El usuario ha obtenido 2 puntos de mejora de grado menor al mirar sus estadísticas. Kazuo comenzó a pensar una vez más en cuál debería ser su próxima inversión. Estadísticas. Nombre. Kazuo era 12 raza. Humana fuerza. D. Resistencia. D. Agilidad. D. Inteligencia. B. Carisma. C. Chakra. C. Puntos de mejora. 3. Podría elevar mi chakra al nivel de Jonin al instante o podría aumentar mis otras estadísticas, pensó Kazuo, con la mente a toda marcha mientras intentaba pensar en todos los usos para cada estadística y cuál le reportaría el mayor beneficio tanto en el momento como a largo plazo. El carisma es definitivamente lo más útil a largo plazo, haría que ganar la confianza de los shinobi sea mucho más fácil. Sin embargo, el problema es que no tengo tiempo suficiente para aumentar mis estadísticas físicas con el entrenamiento normal, y con mi fuerza actual definitivamente moriré en el campo de batalla. Asterisco bofetada asterisco Kazuo se dio una bofetada y apretó los dientes. Joder, puedo revertir el tiempo, maldita sea. Hagámoslo. Pensó Kazuo antes de invertir cada punto en carisma. De esta manera me resultará más fácil controlar las sospechas de Shikaru y reunir escudos de carne a mi alrededor, pensó Kazuo. Carisma. Ve, aquí está el capítulo diario. Si quieres leer 10 capítulos más y ayudarme a seguir apoyándome, visita mi Patreon en patreon.com/Naruto. Autor mucho amor, autor de Naruto.